¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Candidata. Llegó tu hora a través de las pantallas de la televisión pública de Chile. Comenzamos a conocer a la persona, a la candidata en este caso, al programa y las ideas con las cuales pretende gobernar el país por los próximos 4 años. Evelyn Matei, candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. Bienvenido a Candidata. Llegó tu hora. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, buenas noches a ti, a todos los otros periodistas, pero sobre todo también a las personas que nos están mirando. Si me permite, me encantaría mandarle un cariño especial a todas las personas de la Araucanía, donde no pude ir hoy día a un debate que era importante en la cumbre agrícola, así que a ellos un especial cariño. Sí, se enojaron otros candidatos, Kaiser y Kast, algo dijeron, pero quiero presentarle a quienes van a estar junto a nosotros y junto a usted precisamente para conversar y aprovechamos de explicarle, candidata. Cada uno de nuestros compañeros y de nuestras compañeras tiene 6 minutos para hablar con usted sobre distintas temáticas. Don Nicolás Vial, los saludo. ¿Cómo está? Iván, ¿qué tal, candidata? ¿Cómo estás? Un gusto tenerla acá en TVN. Muy buenas noches. Un agrado estar contigo, Nicolás. Muchas gracias. Vamos a estar conversando un tema bien interesante, así que sí, seguimos ahí. Ya. Carmen Gloria Arroyo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carmen Gloria. Felicitaciones, oiga, recién casada. Muchas gracias. Maravilloso. Ella es una mujer que realmente ha luchado tanto por las mujeres, por la justicia. Mi tema son las mujeres y serán las mujeres esta noche. Sí. Bienvenida, candidata. Gracias. Mi compañerita nueva, Carolina, ¿cómo estás? Sí. Bienvenida, Carolina. De las ¿Cómo noticias estás, directo a Iván? candidata, digo tú. Buenas noches, Evelyn. Un gusto saludarla. Bienvenida a TVN. Buenas noches, Carolina. Un gusto estar contigo aquí. Oiga, y felicitaciones por tu nueva por la incorporación. Muchas gracias. Sí, por la incorporación. Y de economía, que es su área de expertise, hablará con quien es nuestro experto en esta materia. Andrés Vial, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo está, Evelyn? Bienvenida a la televisión pública. Estoy muy agradada de estar acá. Muchas gracias. Bienvenida. Un gusto estar contigo. Don Matías del Río, de una elegancia impresionante esta noche. Matías, ¿cómo estás? La de siempre. Muchas gracias, don Iván. Señora candidata, muy buenas noches. Bienvenida al canal de todos los chilenos. Muchas gracias, Matías. Un gusto. Montserrat Álvarez, ¿cómo estás tú hoy día? Muy bien, con mucho gusto de estar en el programa, estar inaugurándolo y muy agradecida también, candidata, que esté con nosotros esta noche en el primer capítulo de Candidato Llegó tu hora. Muchas gracias. María la Luisa, verdad es que sí, diga. han ido adquiriendo muy buenos rostros en televisión Está bueno, nacional. Porque también a Montserrat ¿Ah, sí? tampoco estaba hace Sí, tanto pues tiempo. se está reforzando la televisión pública. Y mire, María Luisa Godoy, con esa Hola. risa maravillosa. ¿Cómo está María Luisa? Muy bien. ¿Cómo está usted, candidata? Un gusto que Contenta, estar tranquila, contigo. nerviosa, tranquila. Nerviosa, obviamente. Muy Y bien. Eduardo Fuentes, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Iván? Candidata, qué gusto tenerla por acá. Gracias. Y se han referido a Televisión Nacional de todas las formas posibles, entonces le voy a decir bienvenidos al 7, como es conocido históricamente TVN. Mira, a las 7, bien. Gracias, muchas gracias, Eli, Eduardo. tú lo decías, usted lo decía al comienzo, este saludo a la Araucanía, donde los otros candidatos de la derecha, Johannes Kaiser y José Antonio Kast, estaban bien molestos por su ausencia. Pero porque ellos... Mire, yo lo siento no haber estado ahí. Pero la verdad es que estar hoy día en la Araucanía, después acá 2 horas, de 10:30 a 12 de la noche, y mañana en Valdivia, llega un momento que uno es humano y no se puede hacer todo en la vida. Perfecto. Así que una gran pena, porque me encanta la En Araucanía. ese escenario hubo definiciones bien importantes y la quiero llevar a un tema de la contingencia total y absoluta. Y que es la idea del Ejecutivo de postular a Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas. Los 2 candidatos que ya le decíamos se han manifestado en contra y distantes de esa posición. Usted, ¿qué posición tiene? Iván, la representación de nuestro país a nivel internacional es una atribución del presidente de la República. Punto. Él puede decidir, tiene todas las facultades para decidir si la quiere postular o no. Tiene las facultades para preguntar o no preguntar si lo hace. ¿A usted le Él preguntó? decidió, no, ¿Nadie del gobierno habló con usted? no, nadie del gobierno habló ¿Y eso conmigo. una descortesía o corresponde? Perdón, la atribución es del presidente de la República. Es que desde su sector decían que a lo mejor faltó sociabilizar el... Mire, tengamos claro que esta es una atribución del presidente de la República, que la ha ejercido, que tiene el poder para hacerlo, pero que también asume las responsabilidades. Y las responsabilidades no son pequeñas, porque, por ejemplo, va a tener que lograr que la expresidenta Bachelet sea la única candidata de Latinoamérica. Hay 3 en este momento de Latinoamérica. Evelyn, Va ¿llenó? a tener que lograr que nadie la vete. Entonces me llamó la atención
que el presidente le pegara un poco en las canillas al presidente de Estados Unidos cuando es uno de los que podría vetar, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a ver cómo avanzan hasta marzo y la próxima presidenta de la República, que espero ser yo, tomaremos el asunto a partir del 12 de marzo. Ok, está bien. Pero en un eventual gobierno suyo, usted en La Moneda, ¿impulsa o no impulsa la candidatura de Michelle Bachelet? Yo voy a impulsar siempre, desde el punto de vista de relaciones exteriores, lo que sea mejor para nuestro país. ¿Y el nombre de Michelle Bachelet es lo mejor? No lo sabemos. Lo vamos a saber en ese minuto. Pero, porque va a tener que correr mucha agua bajo el puente. Faltan 6 meses. Y por lo tanto vamos a ver, por ejemplo, si es la única candidata de Latinoamérica o no. Pero yo no puedo yo no puedo decir sí o no, porque va a depender de las circunstancias. Pero sí me puede decir lo siguiente, porque usted y Michelle Bachelet tienen historias en común. Han competido, ella le ha derrotado. Ustedes son hijas de generales, tienen una historia en común que es bien interesante. Hoy día, su posición, ¿Michelle Bachelet es una buena representante de Chile para ser secretaria general de Naciones Unidas? ¿Sí o no? Al margen de que el próximo gobierno lo tiene que ratificar. Iván, para usted. En relaciones exteriores, sí, las relaciones personales no tienen nada que ver. Lo único que yo voy a mirar es si le conviene a Chile, a las empresas chilenas, a los trabajadores chilenos, a los intereses de Chile. Perfecto. Esa va a ser lo único que voy a mirar. Perfecto. ¿Qué es lo que Evelyn Matei, corresponde por ahí? candidata. Vamos a partir con estos primeros 6 minutos y vamos a hablar de cómo va a ser su gobierno con Matías del Río, candidata. Llegó tu hora. Candidata, ya nos saludamos. Muy buenas noches de todas maneras. Tomándose un poco los temas internacionales que mencionaba Iván, pero llevado a Chile, ¿cómo cree usted que debe leerse este giro de Janet Jara respecto de Cuba, al decir ahora que no es una democracia? ¿Debe leerse como una reflexión honesta o como una necesidad electoral? Janet Jara ha sido miembro del Partido Comunista, creo que desde los 14 años, ¿no? Y en general el Partido Comunista apoya mucho. ¿A quién se le va a olvidar, no es cierto? Incluso expresidentas que corren a abrazar a Fidel Castro, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una conexión emocional con el régimen de Cuba que es innegable. Y ellos en general nunca... ¿Me quiere decir, disculpe con esto, que es más bien algo electoral? ¿No cree que sea una reflexión honesta? ¿O me equivoco en la interpretación? Yo creo que es algo electoral. Muchas gracias, candidata. En otros temas, porque el tiempo nos apura y hay mucho que conversar. Si usted llega a La Moneda, ¿Israel será invitada a la próxima Feria Internacional del Aire, a la FIDAE? Recordemos que ya fue desinvitado. Yo quisiera señalar que, primero, nosotros tenemos comunidades queridas, tanto de origen palestino muy grande, como de origen judío, en Chile. Y vuelvo al tema de que las relaciones exteriores tienen que tener el único objetivo de defender los intereses de Chile. Eso, ¿y por qué? Y todo esto, perdón, dentro de las normas internacionales. ¿Por qué? Porque somos un país muy pequeño, que además dependemos de muchos trabajos y exportaciones e importaciones del comercio internacional. Yo no creo mucho en esas relaciones exteriores de un país pequeño que trata de imponer principios y estándares a los demás, ¿no? Y quiero sí señalar que en materia de la Franja de Gaza, uno no puede olvidar que el primer ataque, que creo que fue el 27 de octubre, ¿no es cierto? El 27 de octubre fue brutal, fue espantoso, y que todavía hay como 50 rehenes en manos de Hamas. Pero tampoco uno puede desconocer que el presidente Netanyahu ha ido mucho más allá de lo que se considera una respuesta proporcional, ¿no? Ahora, y
me parece, digamos, que uno manteniéndose, por ejemplo, yo jamás le haría un desaire como le han hecho en este gobierno a un embajador. ¿Usted invitaría a Israel nuevamente a la FIDAE? Lo tengo que conversar con toda nuestra gente experta, pero la verdad es que yo tampoco puedo olvidar que cuando estábamos en casi guerra con países vecinos, Israel fue el que nos tendió la mano en materia de armamento. ¿Y usted, como el presidente Boric, espera encontrar o ver a Netanyahu, el presidente de Israel, ante un tribunal? No me parece que sea algo en lo que nosotros tengamos que meternos como país. A mí lo que más me importa es que ojalá la guerra esa termine. Está muriendo demasiada gente, joven, niños, etcétera. Pero también hay algo que me interesa muchísimo, que es no importar ese conflicto a nuestras comunidades de palestinos y de origen judío. La ministra de Defensa ha dicho hoy día que no se le están comprando armas a Israel ni en el futuro se le van a comprar. Si usted llega a la moneda, ¿seguirá esa conducta o se retomará la compra de armamento Yo a Israel? compraré donde mejor tecnología al mejor precio nos puedan dar. Perfecto. Quiero ser súper clara, porque eso. Sí, está bien. Cambiemos de tema a su gobierno, que es la sección también que nos toca. ¿Va a fusionar ministerios? ¿Fusionar ministerios? ¿Va a eliminar ministerios? ¿Va a achicar el Estado de Belén Matei? Nosotros hemos señalado que quisiéramos tener 19 ministerios, que es más o menos el promedio de la OCDE. Y por lo tanto estamos pensando en refundir, en instalar nuevas subsecretarías. Obviamente que todo eso requiere ley, ¿no? Pero en algún principio uno perfectamente puede poner un biministro e ir fusionando de a poco, pero me parece que la cantidad de ministerios que hay hoy día es excesiva. ¿Tiene pensado cuáles? Sí, lo tenemos. Naturalmente que hoy día, habiéndole quitado al Ministerio del Interior toda la función de seguridad, a mí me parece que tener 3 ministerios que hacen un poco la misma función, SECPRES, CGGOP y además el ministerio, es excesivo. Y hemos, por ejemplo, yo estoy segura que funcionaría muchísimo mejor todo lo que es construcción de viviendas si el Ministerio de Bienes Nacionales, que es el que provee los terrenos, básicamente, ¿no es cierto?, funcionara junto con el Ministerio de la Vivienda, por ejemplo. A propósito de ministerios, usted dijo que le gustaría que Claudio Bravo fuera ministro del Deporte. ¿Va a ser así? Quiero señalar que sí, hemos conversado y que él aceptaría. Ah, bien. Y quiero decirle que además no solamente Claudio Bravo, me puse brava completa. A ver. Porque también estoy conversando con Roberto Bravo. Okay, no como para que sea ministro, ¿no? Pero ahí, cuando uno habla, nosotros siempre hablamos y vamos a hablar acá obviamente de seguridad, ¿no es cierto? Pero rara vez estamos hablando de cómo están creciendo los niños en Chile. Y si nosotros tenemos personas que inspiren en deporte, en fútbol, en música, en baile, en ajedrez, quiero contarle, por ejemplo, que ahora en octubre, los primeros días de octubre, una niña chilena, una joven cantante chilena, va a cantar el rol principal de la Bohème en la Ópera de París. Entonces, y yo estuve en Medellín y vi que justamente una de las mejores medidas que tomaron para luchar contra el narcotráfico y para que no metieran a los jóvenes en el narcotráfico. Yo sé que eso es materia, pero Claudio Bravo sería el mejor ministro. ¿Él ya le dio el sí? Sí. Claudio Bravo va a ser su ministro de Deporte, Roberto Bravo su ministro de Cultura, supongo que se refiere al pianista. Él no quiere ningún tipo de puesto, pero me va a asesorar. Una cosita. ¿Cómo no va a ser bueno? Estupendo. 20 segundos nos quedan. Me avisan si se me acaba el tiempo, pero tema más o menos distinto. Pero ¿cuál será el criterio de su eventual gobierno para que permanezca un funcionario en su cargo si es acusado de algún delito? ¿Acusado, formalizado, condenado? ¿En qué momento tendría? Condenado, obviamente. Sí, condenado, obviamente. Y formalizado depende. Por ejemplo, yo no hubiera sacado al general de Yáñez, porque era obvio que esa acusación era bastante política. Han estado perdiendo casi todo ese tipo, ¿no es cierto? En el caso, en cambio, de Monsalve, obviamente que sí.
Así que depende, no hay una regla única. Tiempo, candidata. Muchas gracias, Matías. Solo me queda una duda, candidata. En Gaza, en su opinión, ¿se está cometiendo un genocidio de parte de Israel o no? ¿Cómo de una definición? A mí no me corresponde hacer ese tipo de definiciones. Yo lo único que quiero es que realmente, ¿Por qué no? ojalá... Si fuera jefe de Estado, puede tomar posición al respecto. Muchos mandatarios lo han hecho, reconociendo el No Estado ha palestino. sido calificado por... Naciones Unidas, sí. Naciones Unidas. ¿Usted dice que no es un genocidio lo que ocurre en Gaza? Yo creo que es una cantidad de muertes inaceptable. Es una cantidad de muerte inútil. Ojalá liberen a los rehenes. Y lo único que nosotros queremos es que ambos estados puedan convivir con fronteras seguras. Perfecto. Candidata, avanzamos en nuestro reloj y vamos a enfrentarnos aquí a las preguntas que tiene sobre educación. Sobre educación. María Luisa Godoy, candidata, llegó tu hora. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muchas gracias. Luisa. Comenzamos, candidata, entonces con educación. Vamos a un tema bastante polémico que son los liceos emblemáticos, overoles blancos y violencia. Usted dice específicamente en sus bases programáticas recuperar los liceos emblemáticos. ¿Qué significa esto? ¿Que vuelvan a los rankings de los mejores colegios de nuestro país? Si es así, ¿en qué plazo? María Luisa, lo que espero en educación es una cosa tan amplia porque la educación es claramente lo que nos hace mucho más parejos en Chile, que es algo que necesitamos profundamente. Yo, para empezar, me gustaría que la mayoría de los colegios partieran en prekinder y los mismos niños y los mismos padres formaran una comunidad hasta cuarto medio. Algo tan sencillo como eso. De tal manera que los niños, que después van siendo jóvenes, que pasan por muchas cosas, puedan tener una comunidad que los quiere, que los conoce. Les quiero decir que nosotros lo hicimos eso en un colegio en Providencia. Y es el colegio que mejores resultados académicos tuvo, pero además el mejor colegio en materia de salud mental y de bajos problemas de violencia. ¿Usted cree que así se recuperan los liceos emblemáticos? Yo creo que nosotros tenemos que trabajar no solamente en los liceos emblemáticos, en todos los colegios en Chile. Y los colegios emblemáticos, obviamente que han sido bastante destruidos, ¿no? Y yo creo que sí debiera haber selección, por lo menos en parte, en la admisión. Pero también quiero señalarle que cuando entran 11 cursos a primero medio, es decir, casi 500 niños que no se conocen el primer día, eso lleva a una situación donde muchas veces el que grita más fuerte es el que se destaca. Pero, por ejemplo, contésteme sí o no. Sí o no en el caso de que, por ejemplo, haya violencia en los recintos educacionales, violencia grave por parte de estudiantes, ¿deben ser expulsados de ese liceo o de ese colegio? ¿Sí o no? Si han usado bombas Molotov, por ejemplo, pasan a ser, por ejemplo, ahí ya pasan a ser delincuentes. Ya. ¿Deben ser expulsados entonces? Ahí tienen que ser juzgados y tiene que haber una intervención con los padres, tiene que haber una intervención con ese joven, porque llevar a que un joven tome una Molotov significa que ha corrido mucha agua turbia debajo de ese puente. Ya, entonces ese niño tiene que ser tratado como delincuente, pero al mismo tiempo hay que hacer todo lo posible para poder reinsertarlo en forma sana en... Pero vamos con un pimponeo de un sí o un no. Por ejemplo, es que ¿deben no todo entrar, es sí o no? ¿deben entrar carabineros al recinto educacional y detenerlos, por ejemplo? Nosotros nunca permitimos que entraran los carabineros al recinto, sí afuera, o por lo menos sí, tenía que haber algo muy grave, pero en general no entraban al recinto. ¿Los padres deben responder civilmente por los destrozos de esos alumnos? Sí, naturalmente muchos de ellos no pueden. Y, por ejemplo, los recintos educacionales deben tener más atribuciones para tener o hacer tener resultados más extremos en las medidas que ellas tomen. Es que yo te quiero señalar qué es lo que sucede hoy día. Lo que sucede hoy día es que a muchos profesores los tienen amenazados, que al director lo tienen amenazado, que nadie sabe quiénes son los que están causando ese tipo de destrozos.
y por lo tanto tiene que haber un trabajo dentro con los niños que sí quieren estudiar para tratar de evitar eso. Esto de verdad a mí me tocó vivirlo durante 8 años. No es tan simple. ¿Y qué es lo que sucede hoy día? Tú puedes expulsar a uno de esos niños, pero lo mandan al día siguiente a otro colegio. Y a ese otro colegio no le avisan que es un joven que lanzó molotov y que tiene graves problemas de conducta. Candidata, en honor al tiempo para que desarrollemos otros temas en educación, vamos a migración en educación. ¿Usted es partidaria que los hijos de inmigrantes ilegales que no han nacido en nuestro país tengan los mismos derechos y subsidios que un niño o una niña chilena? Obviamente que el hijo de un migrante tiene que estudiar y tiene que ir a un colegio. Y para poder estudiar tiene que tener comida y tiene que tener sus útiles. Eso no cabe duda. Perfecto. Distinto es que nosotros permitamos que se queden para siempre en Chile. Ya, pero eso es totalmente distinto. Eso no es un incentivo para una mayor migración, porque precisamente un migrante eso es lo que busca, tener educación, salud y mayor oportunidades. Por eso que justamente lo que tenemos que primero es blindar las fronteras para que no puedan seguir entrando. Pero migración ya va a ir con ese tema otro de mis Está compañeros. bien, pero lo que pasa es que yo no puedo hablar de los migrantes sin decir primero que vamos a cerrar la frontera, pero a mí me parecería que sería brutalmente inhumano dejar a un niño sin educación y sin comida. Perfecto, vamos al CAE, Distinto ¿le parece? es que tengan privilegios por sobre los chilenos, Clarísimo. que jamás. Perfecto. Sí, vamos al solo para que CAE. lo sepa, y no le descontamos el tiempo, migración lo vamos a tratar en profundidad dentro de los próximos minutos para que pueda desarrollar bien ese. Perfecto. CAE OFES, usted propone en su programa crédito blando sin intermediación bancaria, con tasa subsidiada y mejor sistema de cobro. ¿Nos puede explicar en qué consiste eso? ¿Eso es para el CAE? Sí. Sí. Básicamente hoy día no se está cobrando. Hoy día tienen subsidio o se bajó ya la tasa de interés en 2 puntos. Solamente se le cobra el CAE a las personas que están trabajando. Tiene un límite del 10% de lo que gana y tiene un límite además de 180 cuotas. Pero y si explíquenos lo que usted propone, por el tiempo para que alcancen a explicarse. Básicamente, por ejemplo, en algunas carreras donde no van a tener un buen patrimonio futuro, uno perfectamente podría subsidiarle el crédito a los alumnos que quieran estudiar esa carrera. Yo, por ese ejemplo, subsidio, por ejemplo, de parte del Estado, ¿lo pagaríamos todos los chilenos, incluso las personas que no acceden a la educación superior? en general las personas que no acceden a la educación superior no pagan mucho impuesto en Chile. Pero lo pagan de alguna manera, pero lo pagaríamos todos Pagan los chilenos. efectivamente con el IVA, ¿no es cierto? Pagan con el IVA. Pero, por ejemplo, hay carreras que nos hacen bien a todos, como por ejemplo tener buen puntaje para tener un buen profesor. O sea, si nosotros pudiéramos tener a los mejores que estudiaran pedagogía... Hay una crisis de profesores importantes también, que ese es otro tema que en honor al tiempo no vamos a alcanzar. Faltan profesores y faltan buenos profesores. Sí, exactamente. ¿Qué haría usted? Lo decía muy bien, los deudores del CAE. Hoy día, en el año 2023, más de 540.000 personas se encontraban en morosidad. ¿Qué haría con esas personas? No, hay que cobrarles. Hay que cobrarles. Hay Perfecto. que cobrarles. Nos queda poquito tiempo. Quiero señalar que cuando uno ve las condiciones en las que viven niños que están en hogares, por ejemplo, porque han sido vulnerados en sus derechos, a mí me parece que los que hemos estudiado en la universidad debiéramos pagar el CAE y la plata debiera gastarse en lo que Nos queda muy segundos, poquitito, candidata. 30 segundos. Su prioridad para el ministro de Educación, que usted tendría ese foco innegociable. Que el niño sea feliz en el colegio, porque si el niño no es feliz no va a aprender nada. Segundo, que aprenda a leer en primero básico. Tercero, mucho apoyo para todos los niños que tienen necesidades especiales. Y cuarto, comunidades que se quieran y que se apoyen mutuamente. Nosotros tenemos que cambiar para que el colegio sea un agrado para el niño, donde se le proteja y se le ayude. Muchas gracias. Gracias, María Luisa, gracias, candidata. ¿No tiene un nombre para ministro o ministra de Educación? No lo voy a decir. No lo ha- pero tiene. Hay varios, Hay varios. Sí. ¿Hombre o mujer? ambos. No, hay muy buenos nombres. O sea, Iván, poniéndonos serios,
Tengo la suerte de estar trabajando con equipos espectaculares. Gente que tiene una trayectoria importante académica, que puede haber ejercido cargos importantes en la educación, ya sea en el sistema público, en el sistema privado, en ministerios, en distintos organismos, y por lo tanto tenemos realmente muy buenos nombres, no solamente en educación. ¿Candidata? Y no solamente en deporte. Sabemos bastante de su equipo, sabemos de su programa, sabemos bastante de sus capacidades técnicas, pero sabemos poco de la persona de Evelyn Matei. Candidata, abajo las luces. Evelyn Matei, de muchos candidatos nosotros conocemos la familia, los hijos, la esposa, el marido, los nietos. Los vemos en las campañas, los vemos súper activos. A su familia no la vemos muy activa en su campaña, no la hemos visto muy activa cuando fue candidata antes, cuando estuvo en la municipalidad de Providencia. ¿Esa es una decisión suya, ser tan hermética con ese tema? Es una decisión mía. De Jorge, mi marido, y mía. ¿Cuántos años de casado lleva con él? ¿Cómo? ¿Cuántos años de matrimonio? ¿46 sacamos Como la cuenta? 46 Puede años de ser, estoy casado. equivocado, 46 años de matrimonio. Ha tenido mucha paciencia, Jorge, ¿no? Sí, ha tenido mucha paciencia y vamos a... Pero efectivamente esa es una decisión, y quiero decir que cuando mi padre era una persona importante, también nadie sabía quién eran sus hijos. Así que esto viene de una tradición familiar. Ya, pero yo la quiero invitar, mira, a compartir esta imagen con nosotros, porque para quienes no sepan, Jorge, somos su marido de 46 años. Es un destacadísimo economista, muy respetado en la academia, muy respetado, por supuesto, en el país. Y supimos a través Pero de lo mejor de todo, un ser humano, un gran ser humano, una persona de una bondad impresionante. Mire, Ha sido un gran compañero de vida. ¿sabe por qué le pregunto? Porque... un poquito. Muchas gracias. Hace días nada más, en una entrevista que se publica en La Tercera y donde él plantea una mirada económica que genera sus controversias, nos enteramos, yo no lo sabía y le soy muy honesto de esto, que él está pasando por un momento complicado desde hace 3 años al menos, que es el diagnóstico de una enfermedad que es neurodegenerativa, lo cual significa que el día de hoy está mejor que mañana y que el mañana va a ser mejor que el pasado mañana. Una enfermedad para la cual no hay cura, hay tratamientos que pueden ralentizar los efectos, pero que es irreversible. El Parkinson. Su marido tiene Parkinson. ¿Cómo ha sido eso para usted? Y también cómo ha sido para él. A ver, lo primero que quiero señalar ¿Usted no ha es hablado de que... esto? ¿Ah? ¿No le molesta que le toquemos este tema? No, me parece que son cosas que la gente tiene derecho a saber. Y lo primero es que ambos agradecemos muchísimo tener acceso a grandes médicos. Y estamos súper conscientes que demasiados chilenos no tienen acceso rápido a grandes médicos. Segundo, tenemos los medios también para pagar a esos grandes médicos. ¿Cuántos chilenos no los tienen? Y cuando él necesita kinesiología, y la necesita todas las semanas, obviamente, lo podemos hacer. Jorge está bien, él sigue trabajando, él sigue apoyándome, conversamos todo el tiempo, sigue trabajando, sigue asesorando empresas. Usted hoy día le pregunta, por ejemplo, qué es lo que está pasando en Alemania o en Estados Unidos o en China o en Japón en materia económica y la sabe todo. Pero obviamente que hay empieza a estar entre nosotros la sensación ya de que las cosas no vienen bien. Él nunca se queja, él nunca se lamenta. Pero yo creo que estamos más... Esto nos ha hecho conversar cosas que probablemente antes en el fragor de la vida cotidiana uno no conversa, nos hace estar como más consciente del otro. Hemos pasado momentos que son duros, pero ¿quién no los pasa?
Y bueno, estamos enfrentando con toda el cariño y con toda la ayuda y con toda la fuerza, digamos, un periodo que obviamente Pero no es fácil. meses de campaña, muchas veces fuera de la casa, eventuales 4 años en la moneda, donde el tiempo familiar escasea. Hemos visto lo que pasa, cómo se resienten los grupos familiares. Y yo le quiero preguntar, sí, cuando estábamos en el tema de la campaña de los bots y aparecían estos videos suyos ralentados y decían, le maté en Alzheimer, que es la otra enfermedad neurodegenerativa, que tampoco tiene cura. A mí me dolió enormemente. ¿Pero le dolió por usted o le dolió porque usted tenía algo parecido en casa? La verdad, porque usted hablaba de una campaña asquerosa. Y eso significa que a lo mejor alguien de su No, si no entorno- solamente decían eso, sino que decían que yo no podía ser candidata porque tenía que cuidar a Jorge. Y yo quiero decir que Jorge se cuida solo. Está en muy buenas condiciones. Pero siento, digamos, que hacer política con este tipo de situaciones que son dolorosas, no para mí, para cualquiera que lo sufre, me parece que es algo de verdad que no se hace. Hasta la política tiene límites, hasta la política tiene límites. ¿Pero esa era la razón de su molestia? ¿Lo que estaba pasando en su casa? A mí no, en realidad el motivo de la molestia es la mentira hecha a propósito, porque alguien manipulaba los videos, alguien te hacía aparecer como que te habías quedado en blanco y alguien después decía que tú tenías algo que no tienes. Y obviamente que al final todos estamos, cuando alguien tiene un familiar con cáncer, cualquier noticia que tenga que ver con el cáncer, obviamente que te llega más. Y cuando hay un problema como este en tu casa, también te llega más. Pero lo que a mí más me molestó es que cuando uno realmente tiene un motivo de querer ser candidato presidencial o presidente, básicamente porque tú tienes sueños respecto al futuro, que lo emporquen con esa cantidad de mugre, me parece que al final es demostrar que lo único que te interesa es el poder, a cualquier costo. Y los políticos a los que solo les importa el poder a cualquier costo, a mí me causan náusea. Candidato, muchas gracias. Gracias por preguntar. ¿Sabes, Iván? Yo creo que es súper importante que la gente entienda que los candidatos tenemos problemas, que lloramos igual que otra gente, que tenemos hijos con los cuales nos alegramos, que hay días que andamos bajoneados por alguna cosa que no nos resultó. Es súper importante porque muchas veces uno le pide, no sé, al cura o al profesor o al político que sea perfecto y que siempre ande de buen humor y que nunca se equivoque. Ya, y eso no pasa. Y de entender esto yo Y por eso que yo te agradezco. Es que a lo mejor a lo mejor la gente tampoco se la imagina llorando en su casa junto a su marido. Y con esta sensación. Bueno, yo además soy de- muy privada. Por eso. Yo soy muy Es muy privada, germánica, pero usted está diciendo esto hoy día. Y a lo Claro. mejor uno no se le imagina, porque además es su marido de 46 años. No me Sí. lo imagino a lo mejor en esta circunstancia, pero usted hoy día lo está pero transparentando. tantas familias y están viviendo situaciones en que alguien tiene un cáncer, que tiene un cáncer terminal, que le pasó. En Ya. fin, Y la náusea, Y me creo imagino, que- cuando usted dice la náusea, porque vamos a seguir avanzando, se Sí. refiere a los candidatos que estaban detrás de estas campañas de votos, obvio. que serían. Es básicamente gente ligada a republicano. Perfecto. Candidato, muchas gracias. Seguimos avanzando en nuestro reloj y saludamos a don Eduardo Fuente, de quien A hablamos Eduardo. de salud. Candidata, De salud. llegó tu hora. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, Eduardo. La conversación. Un gusto estar contigo y poder igualmente, conversar. candidata. La conversación ha derivado de un tema de salud. Voy a traer a colación una canción del año 1992 de Rafael que se llamaba Escándalo. Lo tiene que haber escuchado más de alguna vez. Escándalo es un escándalo.
Porque esa canción 20 años después la revivimos acá en nuestro país a propósito de las licencias médicas. Más de 25.000 funcionarios públicos salen del país de vacaciones estando con una licencia médica. Esto si no fuera por Contraloría todavía aparecieron 10.000 más. Bueno, han aparecido más y ha habido destituciones, hubo un cambio de ley, la nueva ley, la 21.746, sumario, etc. Yo leí en su programa de gobierno que ustedes se van a hacer cargo de esto. Y usted habla de nuevas medidas, del uso de inteligencia artificial, de sanciones. En concreto, ¿cómo le podemos decir a la gente qué van a hacer para terminar con este escándalo del mal uso de recursos públicos a través de licencias médicas? A ver, en primer lugar, Eduardo, sabemos solamente de los 25.000, ahora aparecieron 10.000 más del sector público. Pero nadie ha visto el cruce en el sector privado, porque la Contraloría no tiene facultades para eso. Y yo lo único que quiero señalar es que ese dinero se necesita urgentemente en disminuir las listas de espera en el cáncer, de básicamente tratar a gente que tiene problemas. Y por lo tanto eso es algo, y quiero señalar que nosotros ya teníamos decidido cortar 700 millones de dólares en licencias falsas antes que la Contraloría descubriera a los 25.000. Nosotros sabíamos perfectamente que había una cantidad de trampa en esta materia, lo cual es muy doloroso, porque la licencia médica es un derecho de los trabajadores, es un derecho para que si alguien tiene una enfermedad pueda reponerse, pueda tener el reposo. Entonces que esto se maluse es inaceptable. ¿Cómo lo van a Vamos a cruzar todo. Vamos a cruzar qué médicos están dando las licencias, qué tipo de licencias hay. Vamos a ir a ver por sorpresa a gente que parezca rara. Yo quiero señalar además que en Providencia yo eché a varios funcionarios por tener licencias muy extendidas. Desgraciadamente la Corte Suprema revirtió esa medida de una manera inexplicable. Pero en fin, pero vamos a hacer todo lo posible. ¿Podría repetirse entonces que ustedes como gobierno, como administración, echen a la gente que está mal utilizando la licencia médica y luego la justicia venga y los reincorpore? Yo creo que después de lo que ha hecho la Contraloría, la justicia nunca más, esa tercera sala de la Corte Suprema, donde además 2 de los miembros ya no están, nunca más va a fallar de esa misma manera. Fue una cosa que yo de verdad me dio una rabia y no lo podía creer. Dentro de su propuesta también aparece un seguro de incapacidad laboral temporal. Algunos señalan que esto sería privatizar un área tan propia del devenir de cada trabajador como es la posibilidad de enfermarse. Mira, nosotros lo que estamos tratando de hacer es flexibilizar todas las normas de tal manera que la gente que efectivamente necesite una licencia para recuperar la salud lo pueda hacer. Y al mismo tiempo vamos a hacer todo lo posible para que los frescos, tanto médicos como pacientes, que están usando malas prácticas, efectivamente se les pueda echar de su trabajo, ya sea en el sector público o en el sector privado. Esa es lo que a nosotros nos mueve. ¿Y este seguro sería por el 100% del sueldo, por una parte? ¿Cómo funcionaría? En general yo prefiero que sea por un 90%, algo así, de tal manera de que en realidad la gente use la licencia médica pagando ellos también un poco. Cuando es del 100% muchas veces hay más fraude. ¿Eso implicaría? Pero todas esas cosas se van a ver, Eduardo, cuando ya empecemos a ver los reglamentos y las leyes, porque eso no lo determina solamente el presidente de la República, eso se tiene que discutir con los parlamentarios y después se tienen que hacer los reglamentos. O sea, así que uno no puede... Claro aún, si es que no está claro aún si ese seguro lo contrata el trabajador, lo va a contratar el empleador. Al final, que lo contrate el empleador o el trabajador es lo mismo, salvo que la persona gane el salario mínimo, porque es una plata que tiene que salir del bolsillo del empleador y es un dinero que no entra al bolsillo del trabajador. Quien lo paga es una ficción un poco, no sé si me entienden. Usted ha mencionado el uso de inteligencia artificial, está en el plan de gobierno, inteligencia artificial para muchas poder cruzar datos, información. Bueno, eso es lo que ha usado obviamente la Contraloría, pero es básicamente cruce de datos. Cuando uno empieza a ver, por ejemplo, que un determinado médico está dando una cantidad de licencias, que significa que da una licencia, no sé, cada 5 segundos, eso la inteligencia artificial lo ubica perfectamente bien y da la voz de alerta.
debiera dar una voz de alerta también cuando alguien está saliendo al extranjero o cuando alguien se sube, por ejemplo, a un vuelo. O sea, esas cosas es muy, muy fácil implementarlas. Yo quiero señalar que cuando yo fui ministra del Trabajo y estábamos proponiendo el postnatal de 6 meses, que fue una cosa maravillosa, el presidente Piñera estaba un poco reacio porque decía que iba a salir mucho dinero. Y yo le dije, presidente, le va a salir casi gratis, porque hoy día ya la licencia postnatal en promedio es de 5 meses y medio. Ministra, Y mira, quiero perdón, decirlo, candidata, y exministra. quiero decir que en 3 meses Ajá. bajamos las licencias médicas falsas de la mamá en un 70%. O sea, se puede hacer muy rápido. Quiero otro ámbito de la salud, también con un guiño pop, esta vez recordando la película Ardiente Paciencia del año 1983, es la que tiene miles de chilenos en nuestro país en las listas de espera. También todos los candidatos tienen alguna propuesta con la lista de espera. Usted habla de optimizar el uso de pabellones, entre otras cosas. ¿Qué otra opción concreta permitiría que las personas que están hoy en la lista de espera, que solo viene creciendo, el año pasado fue récord histórico, puedan tener una atención oportuna? Nosotros primero estamos hablando del cáncer, ¿no? Esa es la que nos comprometemos que en los primeros 100 días vamos a terminar. Lo primero que tenemos que saber es quiénes son, dónde están. Si no hay listas, nadie sabe quiénes están esperando, ni en qué condiciones están, ni en qué ciudad Pero están. nadie sabe a nivel central. Nadie lo sabe, no hay esas listas. No hay una unificación de bases No hay de datos. ninguna de personas que unificación, ni en cáncer, ni en ninguna otra lista de espera. Acuérdense ustedes que apareció en lista de espera, ¿no es cierto?, en la basura en una comuna. Así se manejan las cosas. Y segundo, nosotros ya sabemos que una vez que usted tiene una sospecha, por ejemplo, en el hospital de San Bernardo se acabaron las listas de espera en 2 años, con 2 personas que se contrataron que empezaron efectivamente a ver quiénes son, qué exámenes necesitan, qué exámenes ya tienen, lograban que tuvieran todo. Esto es puro, mire, usted ha visto esas películas donde entra un auto de Fórmula 1 y en 10 segundos le cambian los neumáticos y qué sé yo. Eso es lo que hay que hacer, que las cosas funcionen, no están funcionando. 30 segundos, candidata. Y finalmente, esto también implica aumentar la cantidad de especialistas, gran deuda para el sistema de salud en Chile. Nosotros probablemente vamos a tener que mandar muchos médicos en ciertas especialidades a estudiar al extranjero. El número de especialistas que se están formando en Chile son insuficientes, pero también tenemos que darles las condiciones para que estén dispuestos a irse a Illapel o a Chiloé o a Coyhaique o a Iquique o a Copiapó. Y eso hoy día no está pasando. Y mientras eso suceda, la idea es poder tener Tiempo, candidata. Sí, solamente déjeme terminar. Los especialistas vía Telemática. Exactamente, a la distancia. Perfecto. Eduardo, muchas gracias, candidata. Seguimos avanzando nuestro reloj. Le decíamos ¿No que me íbamos va a apagar las luces de nuevo con, No, no le va a con apagar las alguna luces. pregunta Queda personal de esas que... Queda tiempo, candidata. Queda momentos. O sea, puede venir Pero otra. ha transpirado mucho. No se puede, podemos bajar las luces de nuevo. Pero le decíamos que íbamos a hablar de otros temas como migración. De migración. De Montserrat Álvarez, candidata. Llegó tu hora. La Montserrat. Así es, candidata. Bueno, la migración está dentro de las principales preocupaciones de los chilenos. Esta semana se ha instalado el tema de la regularización como uno de los principales, quizás, temas polémicos dentro del tema de la migración. Quisiera que se refiriera específicamente al tema de regularizar. Porque, a ver, un ejemplo, el cardenal Chomalí dijo que había que sincerar, que bastaba de ser hipócritas y que había que regularizar a esa gran cantidad de personas que hoy día están trabajando en empleos súper importantes en nuestro país y que estamos siendo hipócritas, dice, porque están trabajando al negro. Ahí también quienes señalan una de sus voceras, Jimena Rincón, dijo que había que regularizar a algunos de los trabajadores del mundo del agro. ¿A quiénes y qué proceso de regularización estaría dispuesta usted, como eventual presidenta de la República, a comenzar en nuestro país? Yo he mirado harto, Montserrat, qué es lo que han hecho en otros países. Entonces, por ejemplo, vamos al tema de la agricultura, donde faltan efectivamente trabajadores. ¿Qué es lo que han hecho los países, por ejemplo, como Australia, que tienen el mismo problema? Ellos
permiten que venga un grupo de trabajadores a trabajar, por ejemplo, para la temporada de la cosecha. Se preocupan de que sean personas que tengan antecedentes intachables, se preocupan de que se les haga un contrato de trabajo, que se les pague el salario mínimo, que tengan un lugar decente donde dormir, que tengan un lugar decente donde comer, de tal manera que no se maltrate a esa persona. Y con ellos se conviene que apenas terminada la época de cosecha, se vuelven a su país. Incluso uno les podría, por ejemplo, pagar las cotizaciones para la vejez en su país. Esto es típicamente, por ejemplo, trabajadores bolivianos, peruanos, etc. Y lo que uno hace, o lo que hacen los australianos, es que si esa persona cumplió con todas las normas, vino, trabajó, no hizo ningún escándalo, no tuvo ningún problema, salió del país, se volvió, por ejemplo, a Bolivia, al año siguiente le dan esa visa de trabajo sin problema. Eso se puede hacer ahora. Eso se puede hacer ahora. ¿Y por qué no lo están haciendo finalmente? Bueno, en el rubro de la agricultura se puede hacer, existen estas visas temporales de... Eso existe y a eso fue a lo que se refirió Antonio Walker. Yo hablé con él y es justamente eso era, hoy día se puede hacer, está en la ley, ¿Y por qué pero no lo están? muy engorroso. Es muy engorroso. Es muy engorroso. Entonces ellos hicieron un convenio con Migraciones para que eso se resolviera en 10 días. Así que eso va a funcionar y va a vamos funcionar al otro, bien, como que y a mí me parece que es espectacular. eso podría tener una solución. Hay otra área muy grande en su Ahora, programa de gobierno que usted plantea, candidata, señala en la página 15 que se aplicarán sanciones a los empleadores que contraten migrantes irregulares. Obvio. ¿Eso qué quiere decir? Hoy día, cuando uno va a una cafetería, lo atiende un mozo, una camarera, muchas veces migrante irregular. En el ámbito de los cuidados, de las enfermeras, de los cuidados a los adultos mayores, hoy día hay una gran cantidad de migrantes irregulares son los que están trabajando. ¿Usted iría por el dueño de la cafetería, por el dueño de la tienda, la paquetería del barrio, por ese lugar donde trabajan las enfermeras que dan servicio a los adultos mayores? ¿Usted cree que hay que sancionar a esas personas? Así es. Yo quiero señalar que si esas personas están cumpliendo un trabajo bueno, lo más probable es que puedan salir y pedir una visa de trabajo y la obtengan, o una visa para entrar a Chile, qué sé yo. Pero me parece que nosotros ya no podemos seguir permitiendo que cada uno haga lo que quiera. A Chile se entra, y quiero decirles que así es, por ejemplo, en los países nórdicos. ¿Usted cree que alguien que entra como turista se puede quedar trabajando, o alguien que entra por una frontera ilegal puede estar trabajando en alguna empresa, por ejemplo, en Finlandia, en Dinamarca, etcétera? ¿Y cómo sería por la lo tanto, sanción? por eso que lo que yo quiero señalar primero es que entendamos que a Chile se entra por la puerta y no por la ventana. Segundo, a las personas que están contratando, porque muchas veces los contratan sin pagarle las cotizaciones, obviamente que no pueden pagar las cotizaciones. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Le están pagando el salario mínimo o no? ¿Son una competencia desleal o no esos trabajadores para un trabajador chileno al que sí le tienes que pagar las cotizaciones? Entonces la verdad es que... Candidato, lo que pasa es que acá hay un tema práctico, los números dan para mucho, pero se estima que al menos por lo bajo serían 300.000 migrantes irregulares y al menos 200.000 que están empadronados que quieren regularizarse. Entonces, hoy día, aquellas personas que quieren trabajar en Chile de manera legal y que tienen un contrato de trabajo, su medida sería que se tengan que ir del país y que postulen a la visa de trabajo desde sus países de origen. Así es. Y eso hoy día si se hace, pueden demorarse años las personas esperando. Es que uno de los problemas que tenemos... una persona se logre conseguir una visa de trabajo en Chile, estando fuera de Chile, a no ser que sea reunificación familiar. Montserrat, justamente uno de los problemas que tenemos es lo mal que funciona nuestro Estado. Y no funciona mal solamente en migraciones, funciona mal en salud, funciona mal en educación, funciona mal en seguridad ciudadana, funciona mal en muchas áreas. Pero yo sí quiero señalar que en la medida que nosotros sigamos
regularizando, más van a entrar. Es que no estamos regularizando, candidata. En Bueno. este minuto las regularizaciones están paradas en Chile de las personas que postulan a ella. Estamos como en un punto muerto. ¿Cómo se sale de ese punto Montserrat, muerto? y justamente por eso yo no estoy dispuesta a regularizar. ¿No está dispuesta a regularizar a nadie que esté irregular en Chile y que pida regularización? No estoy dispuesta a regularizar. Sí estoy dispuesta, por ejemplo, a lo que recién señalaba, que si se necesitan trabajadores, vengan por 6 meses, salgan a sus propios países. Pero yo quiero señalarle que la presión que hay sobre trabajadores, tengamos claro que tenemos 2 millones de personas con un contrato, sin contrato, y 8 millones cesante. Tenemos 700.000 chilenos esperando por una vivienda. Tenemos unas listas de espera en salud y en educación. Nosotros ya no podemos más seguir dando a tanta gente que ha venido a Chile. Claro, ellos buscan acá obviamente un mejor futuro, pero resulta que muchas veces es a costa del futuro de los propios chilenos. Y creo que hemos llegado ya a un límite, y en la medida que nosotros volvamos a regularizar, lo que va a suceder es que nos van a llegar nuevamente otras olas, y eso yo creo que ya ningún chileno quiere. Usted plantea también en su programa de gobierno y también en distintas declaraciones un fuerte énfasis en la expulsión de migrantes. Hoy día se estima que la lista va adecuándose cada año, son 45.000 personas con orden de expulsión que hay en nuestro país que no han sido ejecutadas. ¿Cuál es su propuesta, su programa para concretar esas expulsiones, para ejecutar las expulsiones? Primero tenemos que saber dónde están, porque ni eso se sabe. Y usted se da cuenta de lo absurdo que es que algún tribunal haya dicho que hay que expulsar a alguien. Si algún tribunal ha dicho que hay que expulsar a alguien es porque probablemente ha cometido delitos y que no sepamos dónde están. O y que a lo falta mejor administrativa, es decir, se expulsa también la por... mayoría son en este momento judicial. Claro, Sí. pero la mayoría pero son si son administrativos. judiciales, debieran estar fuera. Es justamente el tipo de migrante que le hace mal a los buenos migrantes que hemos tenido. O sea, cuando yo, por ejemplo, converso con la colonia que llegó y que está regularizada y todo, de venezolanos, ellos son los primeros que nos dicen, por favor, expúlsenos a eso, porque nos hacen daño a nosotros y nos hacen daño a toda la sociedad chilena. Así que efectivamente los tenemos que empezar a buscar, y para eso obviamente que va a tener que funcionar la PDI, las municipalidades, y esto es un plan. 30 segundos, candidata. Cuesta 3,5 millones a 4,5 millones por persona ser expulsado de Chile, según la información de la Dirección de Migrantes. Tenerlos en la cárcel cuesta más de 1 millón mensual. ¿Tiene alguna meta de cuántas personas debieran ser expulsadas en un eventual gobierno suyo? Para empezar, candidata? 3.000 que ya son reos y por los cuales estamos pagando más de 1 millón de pesos, y que en realidad preferiría que terminaran la cárcel en sus propios países. Y nosotros hemos estimado al menos unos 10.000 a expulsar durante nuestro gobierno. ¿Tipificar como delito el ingreso irregular a nuestro país? Sí, yo creo que debiera ser un delito. Calificarlo de delito. Hoy día Sí. es una infracción a la ley migratoria. Y por eso que llegan tanto. Delito. En El este que pasa a la frontera, A ver, es que el énfasis va a ser que no puedan pasar la frontera. Tiempo, candidata. muchas gracias. Bueno, de hecho, su jefe programático la entrevistamos hace un par de días y nos decía que esta propuesta de José Antonio Kast de empadronar para expulsar, Está en nuestro programa mucho antes. él decía que eso era populista porque no se puede, porque son muchos. Bueno, está bien. ¿Está bien lo que dice el Empadronar- jefe programático o está bien Lo que pasa es que uno puede... Porque hay una diferencia. Lo que pasa es que uno tiene que empezar a empadronar y a mirar quiénes son y en qué condiciones están. Y uno perfectamente, por ejemplo, les puede ofrecer una repatriación, ¿no es cierto? Y uno pagarles el viaje de vuelta, etc. Y desde ahí, ahora, efectivamente, migraciones, todo ese sector funciona extremadamente mal y extremadamente lento. Candidata, a usted la conocemos desde hace muchos años y ha dado muchas declaraciones, entrevistas, y queremos pedirle ahora que se haga cargo. Candidata, llegó tu hora. A ver. Mire, vamos a reproducir parte de sus entrevistas a propósito de un tema que es muy sensible y que tiene que ver con el aborto. Y vamos a ir al año 2015. Usted decía lo siguiente:
No se puede confiar en la mujer por el solo hecho de que diga que fue violada. Sin embargo, años después, esto es la tercera, en una entrevista en Tolerancia Cero, usted tenía otra posición, que es la siguiente. Siento que hay ciertas cosas que no le puedes pedir a una mujer, tener un hijo de alguien que te violó. Incluso usted dijo que está, termino la frase, incluso usted dijo que está disponible para salir a protestar si es que se retrocedía en el aborto, en el aborto de las 3 causales. Perdón, ¿Qué yo creo Evelyn Matei que... es? ¿La del 2015 es la misma. o esta otra Evelyn Matei? No, son exactamente iguales. En ambos casos yo estoy señalando que una persona, una mujer que ha sido violada y que ha quedado embarazada, ella es la que tiene que decidir si va a tener ese hijo o no y nadie se puede meter. En la primera caso, lo que yo estoy señalando es que cuando alguien dice que fue violada, que es efectivamente un delito, ese delito también debiera investigarse. Eso significa Así que, no creer siempre a lo que dice la víctima en un principio. Amiga, o sea, yo te creo. Perdón, si alguien te violó, esa persona debiera ser juzgada. Y por lo tanto, ambas declaraciones son totalmente compatibles, porque yo no estoy diciendo que tenga que tener el embarazo hasta el final, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo ahí es que si alguien dice que fue violada, bueno, tiene que haber una investigación al respecto. ¿No ha cambiado su posición al respecto? No ha cambiado en ¿Y no ve absoluto. una amenaza de retroceso, por ejemplo, con una candidatura de José Antonio Kast, que muchos dicen sería un retroceso en los derechos de la mujer? Bueno, es evidente que en el caso de la segunda convención constituyente o la en el segundo proceso sí, en constitucional. el segundo proceso constitucional empezaron a ver que si el quién o el qué o qué sé yo y yo salí efectivamente ¿Usted a no decir, retrocedería nada en lo que ya hay? no, pues, no, nada. No retrocedería nada en lo que hay. Para mí es un tema, incluso yo presenté un proyecto en esta dirección. Perfecto. Por eso que le quiero decir que ambas declaraciones eran totalmente compatibles. Me acuerdo perfectamente cuándo las hice y por qué las hice. Candidata, ¿cómo va hasta aquí? Porque nos quedan todavía varias estaciones, nos quedan varias temáticas. ¿Cansada? No, fíjate, estoy entretenida. Creo que han sido buenas preguntas. Creo que son los temas que le importan a los chilenos. Creo que además me han dado tiempo para poder contestar. Así que hasta ahora vamos bien, Iván. Vamos a hacer No, nosotros una pequeña por ahora pausa. no voy a correr. Vamos a ver si es que sigue todo así. Hacemos una pequeña pausa. Candidata, llegó tu hora. De vuelta por las pantallas de TVN en instantes. Espérenos. Ya volvemos con Candidato. Llegó tu hora con el auspicio de... Seguimos haciendo Candidata, llegó tu hora junto a Evelyn Matei. Hemos hablado de diversos temas, hemos hablado de salud, de educación, de migración. Nos falta hablar de un tema fundamental, Evelyn Perdón, Matei. hay un tema fundamental, que ganó la U. Ah, 2-1. ¿Es chuncha? Yo sí, Ah, sí. y mi marido también. Y su marido también. Y era terrible porque los dos Ya, éramos de la Católica. Pero, ¿cómo? Espera. ¿Pero qué? O sea, Pero, él era ¿qué? profesor de la Católica y yo era alumna de la no, Católica. ya eran el alma mater en la Católica, pero usted Claro, es chuncha. y éramos chunchos. Bueno, ¿y qué le pareció lo que pasó en La Serena? Los desmanes, el A ver, hotelazo. yo en algún minuto fui a hablar con el entonces rector de la Universidad de Chile, porque cada vez que el equipo de la Universidad de Chile se quedaba en un hotel de Providencia, nos destrozaban todo. ¿Y qué le dijo el rector? Que iba a hacer algo al respecto. ¿Hizo algo? Sí, ¿Y ahora? ahora han vuelto a lo mismo. Ya, y eso usted pone es el tema que usted inaceptable. quería con las barras bravas. Bueno, ¿ustedes han leído el libro La 12?
No, yo no, ese no lo leo. Probablemente Andrés Vial, que es futbolero, lo leo. Hay un libro que se llama La 12, que es básicamente las barras bravas de algún... De Boca Junior. Y lo que uno ve es que desgraciadamente muchas de esas barras bravas han ido transformándose en cosas muy serias. Donde hay delitos, donde hay... En Inglaterra, para solucionar el tema, los hooligans los llevaban a las comisarías cuando estaban empadronados como barras bravas para ver los claramente partidos. ¿Usted haría lo mismo? Claramente el tema de las barras bravas lo vamos a tener que enfrentar. Lo que ocurrió en La Serena, no me acuerdo si fue en La Serena o Coquimbo. Fue en La Serena, no, fue en La Serena. Es inaceptable y a mí me tocó vivirlo muchas veces como alcaldesa de Providencia. Ya, candidata. Le voy a pedir que se gire para acá porque vamos a Para conversar con Carmen Gloria Arroyo. Con Carmen Gloria, con la Temas de jueza. mujer, derechos de la mujer, Carmen Gloria Arroyo, candidata. Llegó tu hora. Capítulo 3 de su programa de gobierno, que tiene una serie de medidas para mujeres libres, seguras y con más oportunidades. Equiparar la cancha. Tiene medidas para combatir la violencia contra la mujer y otras para fomentar la corresponsabilidad y participación laboral. Quiero empezar por ahí, porque esta semana fue noticia la urgencia que le puso el gobierno al proyecto de la Sala Cuna, que lleva 7 años dando vuelta en el Congreso. ¿Qué opina de su urgencia? Hola, buenas noches, Carmen Gloria. Es muy difícil ser mujer en Chile, muy difícil, porque muchas de ellas tienen que enfrentar todos los gastos de su familia ellas solas, sin el padre de los hijos que se haga cargo. Generalmente tienen dificultad para ser contratadas justamente porque hay una ley de Sala Cuna muy bien intencionada, pero que funciona en contra de la mujer. Y sin duda que este nuevo proyecto, al hablar de hombres y mujeres, una corresponsabilidad, creo que sienta un primer paso para cambiar, hacer un cambio cultural. Pero siempre y cuando no haya otra modificación o otra observación a este proyecto. ¿Usted pretende dejarlo tal como está? A ver, este proyecto se han dejado pasar 3 años y medio, se presentó una indicación sustitutiva que nadie entiende por qué, y a esta última ya les quedan 6 meses nomás en el gobierno y ahora pretenden sacarlo adelante. Tengo la impresión que ese proyecto está totalmente entrampado, básicamente porque la cantidad de dinero que están dando es demasiado poca, 200.000 pesos o algo así, 250. ¿Está de acuerdo y mi con impresión que tienen que ser al menos 350.000 pesos para una buena Sala Cuna. ¿Está de acuerdo con el Fondo Solidario del 0,2% del empleador? Mira, nosotros tenemos... Yo creo que ya no se puede seguir subiendo la carga, sobre todo por las pymes. Imposible. Y ahí lo que nosotros estamos viendo es que cuando se hizo el fondo para el subsidio de cesantía, ahí se le puso una carga al empleador. Y la idea siempre fue llegar a un fondo y de ahí mantenerlo fijo. Sin embargo, ese fondo sigue creciendo. O sea, entonces, perfectamente uno podría trasladar dinero del fondo de cesantía al fondo para pagar en la Sala Cuna. Si hay nuevas indicaciones, se retrasa aún más el proyecto. ¿Tendremos otros 7 años? Yo espero que no. Cuando yo sea presidenta le voy a dar... Primero hay que conversar mucho. Porque, por ejemplo, en este proyecto de ley impiden, por ejemplo, que una mujer pueda llevar a su hijo a una Sala Cuna privada. Tiene que ser solamente Junji, de esas, las que son del BTF, etc. Y segundo, tampoco permiten lo que las mujeres más quieren, que es poder llevar a sus hijos, por ejemplo, a que la cuide la vecina y poder pagarle a la vecina por eso, o que se lo cuide la mamá o se lo cuide un hermano. ¿Vamos a seguir discutiendo entonces este proyecto? ¿Puede que nuevamente quede empantanado o vamos a llegar a acuerdos políticos para avanzar? Tenemos que llegar a acuerdos políticos. Yo creo que, y creo que en este caso lo mejor es preguntarle a las mujeres. Creo que en este caso uno debiera hacer una participación ciudadana muy activa, de tal manera de que los parlamentarios que están votando puedan realmente hacer una ley que de verdad le sirva a la mujer. Quiero pasar a otro gran tema, la violencia contra la mujer. En su carta para Chile, usted dice, Chile no necesita más promesas rimbombantes.
necesita hechos concretos. Sin embargo, cada vez que debatimos y buscamos soluciones para la violencia contra la mujer, nos encontramos con promesas rimbombantes. En su programa de gobierno hay cámaras, botones de pánico, protocolos para el primer contacto, brazalete. Todo eso lo tenemos en Providencia. ¿Cómo lo pagamos? No es tan caro. Es mucho más, en primer lugar, brazalete, que puede ser un anillo, cualquier cosa. Eso no es algo demasiado caro. Lo único que uno tiene que estar... y nosotros lo que hacíamos es que teníamos un convenio con la Fiscalía, de tal manera, por ejemplo, que todos nuestros funcionarios conocían a las mujeres de la comuna que estaban de alguna manera amenazadas. ¿Serviría lo de Providencia como un piloto a lo que se pretende aplicar en este proyecto? Efectivamente, sí, puede servir como un piloto y nosotros queremos decirle que teníamos todos los protocolos. Por ejemplo, si algún funcionario nuestro estaba haciendo algún tipo de labor, pero sonaba la alarma de una mujer que estaba en situación de violencia, que estaba amenazada por violencia intrafamiliar, dejaban todo lo que estaban haciendo y concurrían a ayudar a esa mujer. Pero lo más lindo es que se conocían de antes, porque nosotros éramos los que hacíamos las rondas que en general tienen que hacer carabineros. Entonces ya por la forma de mirar de la mujer, nuestra gente sabía si es que estaba en peligro. ¿Podríamos tener en Chile un estilo de seguridad como el que tenía Providencia? No en 4 años, ni en todo Chile, pero sí podemos ir caminando hacia ese estándar. Eso es lo que yo quisiera. Si usted me dice, ¿lo vamos a lograr todo eso en 4 años? No. Nosotros nos demoramos 5 años en llegar a ese protocolo. Pero quiero ponerle nombre y rostro a la violencia intrafamiliar. Hace solo unos días, el último femicidio, el número 27, según el Cernamec, Antonia Carrasco, una joven de 21 años. Las críticas sobre los sistemas de prevención de la violencia tienen que ver muchas con la forma en que es recepcionada la víctima, con la forma en que es protegida la víctima, con la forma en que se ejecutan las medidas de protección. Esta chica tenía medidas de protección, nada bastó, hoy está muerta. ¿Cómo cambiamos eso? Y la mataron delante de su hijo. Y de su padre. Y de su madre, eso no sabía. De su padre. Pero lo que nosotros hemos visto es que en general las medidas de protección no funcionan, no se siguen. ¿Y cómo lo cambiamos? Sencillamente con protocolos, Nosotros, por ejemplo, tuvimos que ir a conversar con los carabineros, de tal manera que tuvieran grupos especializados para tratar a las víctimas. Fuimos a hablar con los fiscales, de tal manera que nos pudieran... nosotros teníamos una llegada y nos daban la medida de protección, pero apenas la pedíamos. Después fuimos a hablar con los jueces, de tal manera de que las medidas de protección se dieran, ojalá de esta manera. Y no, es un trabajo de mucha coordinación y sin embargo sí se puede y se debe, porque no podemos seguir perdiendo mujeres jóvenes. Si pudiera concretar una de las medidas propuestas en su programa hoy, ¿cuál tiene prioridad? La prioridad es básicamente la respuesta rápida frente a un pedido de emergencia. Esa es la prioridad más. Llegar rápido cuando la víctima siente que está en peligro. Hablamos de violencia intrafamiliar, hablamos de violencia contra la mujer. Así es. Me gusta su respuesta, la comparto. Muchas gracias. ¿Algo más que me quiera agregar? Nos quedan 38 segundos. Sí, quiero que a las mujeres las capacitemos en trabajos que paguen bien. Estoy hasta la corona, que las mujeres siempre realicen trabajos mal pagados. Empleo lo tienen por allá. Empleo viene en otro lado. Vamos a hablar de economía. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que para una mujer también tener la posibilidad de la independencia económica también ayuda en el tema, obviamente, de la violencia intrafamiliar. Por eso que es importante no quedarse empantanado con el proyecto Sala Cuna, porque es un impedimento para que nos contraten, es un impedimento para tomar la decisión de entrar al mundo laboral, porque a veces sale más caro que cuidar a la guagua que la plata que uno gana. La independencia económica en la mujer es clave para poder también tener un mejor resultado en la violencia intrafamiliar. ¿Va a estar entonces de acuerdo con que este proyecto necesita urgencia? Absolutamente. Urgencia, pero también mucha conversación. Y mucha conversación con las mujeres, de tal manera que salga una ley consensuada. Pero que llevamos 7 años conversando. Gracias. No se ha conversado suficiente.
¿En un Gracias. actual gobierno suyo, candidata, también la ministra de la Mujer sería parte del comité político? No lo sé. ¿No le da relevancia eso? Perdón, el hecho de estar en el comité político y el hecho de haber dicho que era un gobierno feminista, la verdad es que no le ha servido nada a la mujer. Hay un desempleo brutal entre las mujeres y las medidas más importantes no se han tomado. Gracias, candidata. Vamos a hablar ahora de economía. Y de economía hablamos con don Andrés Vial, candidata. Llegó tu hora. A ver, candidata, recién hablamos de brecha de género, 24% la brecha de género entre hombres y mujeres hoy día en el sueldo, para que entendamos una brecha que se ha mantenido inalterable durante los últimos 5 años. Pero quiero partir hablando de la discusión del día, candidata. Usted dijo durante la jornada, todas las cifras fiscales que estamos conociendo son mentirosas. Somos un país bananero. No se va a tramitar ninguna ley de presupuesto este año si no se transparentan todos este tipo de situaciones. Esto a razón del pago del Estado a las pymes que se están chuteando en buen chileno para el próximo presupuesto, el 2026, burlando el espíritu de esta famosa ley. No, para el próximo gobierno. ¿Próximo gobierno? El presupuesto del 2026 que se está discutiendo ahora y se aplica el próximo año. Se está burlando el espíritu de la ley a 30 días. ¿El gobierno miente, candidata? Es una acusación gravísima. Lo que yo estoy señalando es que se ha ido instalando una práctica. A ver, se hizo una ley para que efectivamente a las pymes no las quebrara el Estado. Y entonces se les dijo, tienen que pagar en 30 días la factura. Que lo que se hace ahora no se les permite facturar. Y entonces perfectamente pueden estar 6, 7, 8 meses sin que se les pague. Y lo que nosotros estamos viendo, yo por ejemplo, hoy día me llamaron, no son pymes, pero a las clínicas privadas le están debiendo ya casi 400 millones de dólares. Pero eso es de hace bastante rato, desde la pandemia. Antes eran 200, antes, ahora ya son 400. Pero para esta acusación, que el gobierno mienta, ¿cuáles son sus antecedentes de que el gobierno, que las cifras que se están hoy día discutiendo en materia fiscal son mentirosas? Lo que yo, por ejemplo, conversé, porque yo me empecé a dar cuenta que no le estaban pagando a las pymes básicamente por la vía de no permitirles que facturaran hace ya varios meses. Entonces me puse en contacto con el presidente de la multigremial. Juan Pablo Suet. Y él efectivamente me señaló que ellos tienen cualquier cantidad de denuncias de pymes a los cuales no les permiten facturar. Eso se ha ido instalando como una práctica que es inaceptable. Y obviamente que cuando tú no te permiten facturar, las cifras que tú tienes de deuda no son cifras viables. Y lo que a mí las denuncias que me han llegado son básicamente en vivienda, donde incluso nos hemos enterado que hay un crédito como de 200 millones de dólares del Banco Estado para que las empresas a las que les pagan sin fondos vayan y les pague el Banco Estado, pero después va a quedar, ¿no es cierto?, la deuda del Ministerio con el Banco Estado. Así que efectivamente se están acumulando deudas que no están debidamente en la ley de presupuesto. Sí, vivienda, salud y obras públicas son los 3 ítems. Pero quería ir a otro tema que es vertebral en su programa o eventual... En todo caso, yo le he pedido a nuestros parlamentarios que van a estar en la ley de presupuesto que pidan ayuda a la Contraloría. Ya, quiero cambiar el tema del empleo. Una de las medidas vertebrales es la creación de 1 millón de empleos en los 4 años de su mandato. A ver, dada la coyuntura, el comentado estudio que publicó el Banco Central sobre el impacto que ha tenido el salario mínimo, que está teniendo la generación de empleo. ¿Usted qué va a hacer con el salario mínimo? ¿Lo va a congelar? No, yo no congelaría. Yo voy a apostar por el crecimiento del país. Ya, pero puntualmente el salario mínimo, que según el Banco Central ha sido un acicate para el salario mínimo se seguirá reajustando con los mecanismos que ha habido siempre, que son básicamente negociaciones, IPC más un rango. En un rango, exactamente. Y lo que sí quisiera señalar es que uno puede mejorar el salario mínimo, uno incluso puede recortar las horas de trabajo de los trabajadores siempre que crezca. A un 2% eso no funciona. Y eso significa que hoy día tenemos 1 millón de cesantes. Por eso que nosotros vamos a apostar muy fuertemente por el crecimiento, por la vía de bajar los impuestos y por la vía, ¿no es cierto?, de la permisología, básicamente. Sí, otro tema también que se discute en el Congreso, candidata, la discusión de la indemnización por años de servicio. Hoy día en Chile existe un tope de 11 años, se discute en el Congreso incluso eliminar ese tope. Sectores más ligados a la derecha, no de su campaña, han postulado bajar los 11 años.
¿Cuál es su postura frente al tema? Yo no tocaría la ley tal cual está. 11 años No, permanece. 11 años y no lo haría tampoco a todo evento. ¿Por qué? Porque yo conozco los trabajadores, lo que quieren es que no los echen. Yo he conversado mucho, por ejemplo, con Arturo Martínez. Para ellos... Expresidente de la CUT. Fue presidente de la CUT, claro. Él, por ejemplo, para él, el pago por echar no es lo mismo que un pago a todo evento, porque lo que quieren es que no los echen. Entonces, si es a todo evento, ya da lo mismo. Entonces, si es a todo evento, lo que vamos a tener es una indemnización a todo evento y a los 3 años van a empezar sí, pero esa indemnización tiene que ser más alta si lo echan. Así que yo no tocaría nada. Sigamos hablando de empleo. Hoy una persona sin trabajo en Chile demora en promedio 7 meses sin volver a encontrar empleo. Una persona sin trabajo mayor de 55 años demora 14 meses en encontrar empleo. ¿Qué va a hacer con esa población? Con una población que envejece, que hoy día le cuesta cada vez más encontrar trabajo después de los 50 años. Las personas mayores de 50 años, las mujeres y los jóvenes son siempre los que más sufren cuando hay desempleo. Y le quiero señalar que no vamos a tener políticas especiales para esas poblaciones, sino que a lo que le vamos a poner máquina es a crecer y a que se creen muchos empleos. No hay medida posible cuando hay el grado de desempleo que hay hoy día para proteger a los mayores de 50 años. Baja natalidad, Y por eso que esa es la primera prioridad. Baja y por eso natalidad. que queremos 1 millón de empleos. Baja natalidad, aumento de las expectativas de vida. Esta idea que lo voy a plantear es políticamente incorrecta, pero no está incluida en la reforma de pensiones. Subir la edad de jubilación. 60 años hoy día en el caso de las mujeres, 65 en el caso de los hombres. ¿Está en carpeta? No lo tenemos en nuestro programa, pero probablemente lo tengamos que empezar a conversar. En todo caso, eso tendría que ser para, no sé, por los que hoy día tienen 30 años, 40 años, no para los que hoy día tienen 50 o 60. Candidata, y que están ya próximos a usted lo mencionaba, jubilar. otro eje importante es apuntar a un crecimiento del 4% al final de un eventual mandato suyo. Un elemento central para ello es la baja de impuestos a las empresas, 27 a 23%, incluso en 10 años usted postula a un 18%. Ningún gobierno desde Bachelet en adelante ha logrado aprobar una reforma de acuerdo a ellos querían, o incluso, como este gobierno, tuvo una resonante derrota en una reforma tributaria. ¿Cómo lo va a hacer usted? Bueno, va a depender de cómo son las mayorías, obviamente, en el Congreso. Pero yo creo que es bien importante que entendamos que finalmente sin crecimiento no hay buenas políticas públicas, no hay buenas políticas sociales, el gobierno no recauda, nos estamos endeudando, ya estamos llegando al límite del endeudamiento, tenemos que volver a crecer. Y si usted ve, por ejemplo, lo que ha pasado en Irlanda, usted se da cuenta la tremenda ligación que hay entre bajar impuestos y crecer. Una masa laboral bien distinta a la chilena de Irlanda. Bueno, pero partieron de una realidad que no era tan distinta que la que tenemos nosotros hoy. Sí, candidata, de tener éxito, esta baja de impuestos y otras medidas debes encaminar, usted lo decía, a un 4% de crecimiento el 2030. Sabemos que llegar a esas cifras demora. ¿Qué va a hacer para que en el tránsito, si es que hay una reforma tributaria y se bajan los impuestos en ese tránsito, no siga creciendo el déficit fiscal? ¿No qué? Que siga creciendo el déficit fiscal. No, si el déficit fiscal, perdón, la meta nuestra es bajarlo a -1. Nosotros no estamos pensando en llevar a 0 el déficit fiscal porque tenemos que crecer rápido. Si se bajan los ingresos del impuesto corporativo, ¿cómo lo va a hacer? Nosotros lo que hemos señalado son 4 rubros principales donde pensamos ahorrar $2.000 millones anuales. Con eso cuadraría la caja. Con eso cuadramos la caja. Eso se ha estudiado al milímetro y está bien hecho. Sí, candidata, hablemos de permisología. Hay una ley aprobada en el Congreso, estamos pronto a que sea promulgada. Usted además propone medidas para bajar aún más los tiempos. Puntualmente, o no se habla en ningún plan de los candidatos de un eslabón político, que es el Consejo de Ministros. ¿Usted sacaría el ciclo político del sistema de permisos? Sí, ¿Sacaría al Consejo de Ministros? Creo que el Consejo de Ministros no tiene nada que hacer cuando el problema es básicamente un problema de medio ambiente o de permisos. No tiene nada que hacer. Pero también creo que hay que, por ejemplo, por eso que yo he dicho que los Ceremi van a tener que dar examen. 30 segundos, candidato. Un Ceremi de salud interviene en muchos permisos para las empresas y muchas veces no tienen idea de todo eso. ¿A usted le hace sentido la ley que se acaba de aprobar en el Congreso de permisología? Creo que es una buena ley, va en la dirección correcta,
pero no es suficiente para poder crecer al 4%. ¿Qué hace falta? Y por eso que nosotros estamos pensando tener ex gerentes de operaciones, ex gerentes generales que dependan de la presidencia y que puedan básicamente integrar la acción de todos los ministerios y de todos los servicios para que se den a tiempo. Candidata, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Tema principal probablemente de las preocupaciones ciudadanas. De seguridad, conversamos con Carolina Urrejola. Candidata, llegó tu hora. Carolina. Evelyn, en su programa de gobierno tiene un plan muy robusto en materia carcelaria, ¿cierto? De inversión carcelaria. De hecho, anuncia la construcción de 5 cárceles, 3 de ellas de alta seguridad. Eso incluye las 3 cárceles que ya están concesionadas en este gobierno, Copiapó, Calama y Santiago. ¿Usted seguiría con el mecanismo de concesiones o de gasto del Estado? Y en ese sentido, ¿dan los 3 años que propone su programa? Carolina, claramente concesionadas, porque no vamos a tener dinero como para hacerlo con dinero propio, ¿no? Y por otro lado, lo que nosotros estamos viendo es que toda la etapa de diseño y toda la etapa de construcción y obviamente toda la etapa de permisos sea lo más corta posible. Así que nosotros creemos que sí van a dar los tiempos. ¿Incluye las 3 cárceles concesionadas en este periodo? Las cárceles que están en construcción o las que se están en este momento licitando. Ya. Porque hay una, por ejemplo, en Copiapó que se está licitando. Claro, hay algunas que están más o menos avanzadas en el proceso, pero Copiapó, Calama y Santiago están en ese Lo que pasa camino. es que Santiago uno no puede tener una cárcel, de alta seguridad en una comuna tan populosa como Santiago. O sea, eso yo lo descarto. ¿Y qué haría en ese sentido? Lo que nosotros estamos pensando es, por ejemplo, en Copiapó, al norte de Copiapó, se está en este momento, creo, en llamado de licitación para construir una cárcel normal. Ahí ya están todos los permisos, está el agua, está la luz, están los carabineros al frente, etcétera, y ahí es tan grande que cabe una segunda cárcel. Y es muy rápido todo porque los permisos ya están, ¿no? Y está el agua, está la luz, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos pensando son en cárceles modulares, en que no haya que diseñar cada una con, no sé, 10 arquitectos, modulares. Comprendo. Y en el caso de Santiago, perdón la interrupción, para aclarar eso, ¿usted detendría lo que ya está en marcha? Lo que pasa es que yo tengo entendido que eso todavía no se ha otorgado la concesión, pero en la medida que sea posible pararlo, yo lo pararía. Creo que es una locura tener una cárcel de alta seguridad en medio de una ciudad y en medio de una comuna como Santiago. Lo que entendemos es que usted pretende crear 30.000 nuevas plazas, ¿cierto? Entre ampliaciones y construcciones de plazas nuevas o ordenamiento de los cupos que hay. Pero hay un problema que es actual y que por lo menos yo no lo veo en su programa, que es el de la sobrepoblación. Ha crecido en 20.000 reos, desde que comenzó este gobierno hasta ahora la población penal. Y sabemos que cuando hay sobrepoblación es prácticamente imposible la segregación, que es una cuestión central en su propuesta. ¿Qué piensa hacer con ese tema? Mire, por eso que nos urge tanto construir nuevos cupos. Porque cuando hablamos de 5 cárceles nuevas, pero también estamos hablando de la ampliación, hay varias cárceles que se les está terminando ya la época de concesión. Y por lo tanto hay que volver a concesionar o hay que volver a negociar con los actuales concesionarios, pero por ejemplo creando mucho más plazas. Entonces ahí hay una tremenda oportunidad con cárceles que ya existen, que no necesitan demasiados permisos, que tienen, por ejemplo, la de La Serena. ¿En la cárcel de La Serena? Claro. Entonces hay uno, en la medida, por eso que a nosotros nos urge crear más cupos en las cárceles, porque necesitamos separar a los reos que por primera vez han caído en la cárcel. ¿Pero cómo se pueden crear más cupos en las cárceles? Básicamente, no se pueden crear más cupos en las actuales cárceles. Hay que construir más cárceles y hay que agrandar las que ya están. Y sabe que se lo pregunto porque esta es una problemática a nivel mundial. Claro. Y por ejemplo, el caso de Italia, que se cita tanto al hablar de cárceles segregadas, ¿cierto? Sí. El ejemplo de la cárcel de hecho, para en la ese mafia. Modelo nosotros nos guiamos. Lo que está haciendo en este momento Giorgia Meloni, que es la presidenta de Italia, mandarlo al extranjero. Aparte de mandarlos al extranjero, es una ley de indulto. El presidente Piñera en su primer mandato, de hecho, dictó una ley de indulto para generar más espacio en las cárceles que ya en esa época estaban sobrepobladas. ¿Usted lo consideraría? No, por ahora no. Creo que en este momento
los chilenos no soportarían una ley de indulto. Pero sí nos urge crear más puestos y mientras tanto vamos a tener que comernos la sobrepoblación que hay. Otra cosa que usted propone es el endurecimiento de los beneficios carcelarios, ¿cierto? Incluso eliminarlos en el caso de los delitos más graves. Solamente los más graves. Incomunicación total, no beneficio de ningún tipo para quienes sean reincidentes, en casos de homicidio, secuestro y violación, principalmente los delitos más graves. Perdón, pero es sobre todo en el caso, ¿no es cierto?, de los jefes de las mafias. De los jefes de las mafias. Eso es el que, de verdad, esos son los que arman todos los grupos delictivos, esos son los que amenazan a los otros reos, y por eso que a esos los queremos totalmente aislados, que no puedan amedrentar ni a los gendarmes, ni a los otros reos, ni a nadie, ni a las familiares de los reos, etc. Por eso que para ellos queremos un régimen absoluto, sin tipo de beneficio, nada. Actualmente, según la investigación que hemos hecho con Gendarmería, se está al límite de los beneficios mínimos que pueden tener, o digamos las reglas mínimas que pueden tener los internos en penales de alta seguridad. Por ejemplo, 2 horas máximo de luz, una vez a la semana una visita, aunque sea con separación y sin contacto físico, se los puede engrillar y se los puede uniformar. Pasar de ese límite eventualmente nos haría entrar en conflicto con instrumentos internacionales que ha firmado Chile en materia carcelaria. ¿Cómo pretende usted avanzar en ese sentido? ¿Ir más allá? Lo que nosotros estamos proponiendo es justamente lo que se hace en Italia respecto a los jefes de la mafia, ni más ni menos. De hecho, nos basamos en ese modelo para proponer, ¿no es cierto?, cuál iba a ser el régimen carcelario, y por eso que yo insisto, de los capos de la mafia, de los dirigentes del crimen organizado. Para ellos son esas medidas. Sí hay. Y eso ya se usa en un país civilizado en Europa. Claro, si hay 10 líderes, por ejemplo, del Tren de Aragua, por decirle algo, que están prisioneros en un módulo de alta seguridad. Pero se siguen mezclando acá. No solamente siguen mezclándose, siguen operando, sino que además no se les podría cumplir con el mínimo de lo que ordena la ley para, por ejemplo, salir a los patios sin toparse. ¿Cómo se resuelve eso a partir del 11 de marzo del 2026 en un gobierno eso no suyo? se va a resolver de la noche a la mañana. Para poder llegar a eso necesitamos las nuevas cárceles. O sea, con la actual infraestructura que hay, es imposible hacer ese régimen. Y por eso que estamos tan urgidos en tener esta nueva infraestructura y en crear las nuevas cárceles. Otra de las cosas que usted propone es expulsar a 3.000 extranjeros actualmente condenados y cumpliendo prisión, que eso sería como una cárcel completa, dice, ¿cierto? Exactamente, eso nos libera muchos cupos. Ahora, ¿qué nos garantiza que esas personas condenadas, al ser expulsadas, van a cumplir la condena por sus delitos? Es lo que plantea, por ejemplo, José Antonio Kast, que prefiere que cumplan su condena acá, porque no sabemos si eso va a ocurrir cuando sean expulsados. No, porque son países con los cuales existen ya convenios internacionales de que efectivamente siguen cumpliendo, lo hemos hecho por ejemplo con Brasil y con muchos otros países, donde hay convenios internacionales en que ellos sí siguen cumpliendo. Los 3.000 son justamente de las naciones con las cuales tenemos ese tipo de convenios. Pero sabemos que la mayoría de la población penal, en los penales del norte, por ejemplo, son los grupos que han migrado con más fuerza en el último tiempo, venezolanos, colombianos, y no tenemos convenios ahí. Aquellos países con los cuales no tenemos convenios no están considerados dentro de esos 3.000. Esos 3.000 los buscamos por aquellas nacionalidades donde sabemos que tenemos convenios y donde sabemos que van a seguir cumpliendo la cárcel, y respecto a los cuales, obviamente, vamos a tener todas las señales, ¿no es cierto?, de reconocimiento facial, de manos, de dedos, huellas dactilares, todo eso, de tal manera, además, de estar segura que si intentan volver a Chile en algún minuto los vamos a pillar al tiro. ¿Punta Peuco seguiría siendo un penal para reos comunes como lo decidió este gobierno a través de la firma de un decreto, o usted revertiría eso, considerando la necesidad de nuevas plazas? En la práctica sigue siendo el mismo penal de siempre, y yo creo que eso es lo que hay que mantener. ¿No tocaría Punta Peuco? No, ¿para qué? Lo mantendría. Nosotros hoy día tenemos que preocuparnos justamente de las personas que están cometiendo delito hoy día, que están amenazando la integridad de nuestros niños, de nuestras mujeres, de los comerciantes. O sea,
nosotros tenemos que preocuparnos de los secuestros, de las extorsiones, de los a los que les pagan para matar, etcétera. Entonces, no retrocedería en eso. lo que ya se decidió en este gobierno con Punta Peuco, entonces. No derogaría el decreto firmado. A ver, pero ¿y qué efecto práctico ha tenido ese decreto hasta ahora? Lo dejaría tal cual en el fondo. Mira, o sea, y a podrían lo entrar... mejor lo derogo. No es un tema que me... No es un tema que de 30 verdad... segundos, candidata. Creo que el problema de seguridad está en otros lados. Para todos los chilenos, ¿no es cierto?, son básicamente las bandas criminales que están actuando en este momento. Y muchas de Esos esas son los que- bandas, para aprovechar el tiempo que nos queda, muchas de esas bandas operan desde la cárcel, ¿cierto? ¿Perdón? Muchas de esas bandas operan desde las cárceles. Exactamente. ¿cierto? Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces yo quisiera preguntarle de nuevo, el tema de la segregación y la sobrepoblación y la eliminación de beneficios. Si se eliminan beneficios, tiende a empeorar el comportamiento de los reos, que no tienen ningún incentivo para, digamos, mejorar su conducta al interior de los penales, y el contagio criminógeno podría ser mayor. Tengamos claro que todas esas medidas son respecto de los líderes de las bandas criminales, no de todos los reos, ¿no es cierto? Y efectivamente a eso pues sí, trataron de destruir la cárcel de máxima seguridad hace un año atrás. Tiempo, candidato. O sea, realmente el comportamiento de ellos es brutal dentro de las cárceles. Y por eso que nos urge construir penales de máxima seguridad para tenerlo Candidato. totalmente Terminó el segregado. tiempo, muchas gracias. Perdón, Muchas es que era gracias, candidata. súper Sí, importante sí, lo que me sí. estaba preguntando Precisamente. Carolina. Y dijo usted en un punto que no podría haber una cárcel de alta seguridad en Santiago. ¿Y qué hace con la que hay ahora? Bueno, pues por eso que las tenemos que construir las otras para llevarlas. Po. O sea, ¿sacaría Pero no, la cárcel de alta seguridad de Santiago? cuando, Hay una cárcel de alta seguridad en cuando Santiago. tengamos alternativas construidas. Pero eso, usted po. la sacaría de ahí. Pero lógico. Perfecto. Vamos a hablar de calidad de vida. Y de este tema lo hablamos con Nicolás Vial, candidata. Llegó tu hora. Candidata, calidad de vida tan amplio, ¿no? Pero y usted les pone bastante con distintos puntos en la base programática. Me voy a concentrar primero en la vivienda, porque ¿cómo pensar en una calidad de vida para quienes viven en este país sin un techo? ¿Y qué tipo de techo? Y pensar en aquellos que quieren el techo propio. Usted plantea 800.000 viviendas en este... No. No, voy a eso, Ya. yo sé. 800.000 viviendas, 400.000 soluciones habitacionales, 400.000 dentro de los planes de mejoramiento, ¿ok? Para recuperar el sueño de la vivienda digna. Déjeme quedarme un segundo en las 400.000 nuevas viviendas. ¿Cómo es posible que en su gobierno, un futuro gobierno, pueda llegar a esa meta, a esa cifra, solamente considerando el antecedente de hoy? El actual gobierno, 260.000 dentro del plan de emergencia habitacional, que ha llegado a superar en el último dato de agosto 214.000 viviendas. El otro día conversaba con personas que están en la parte industrial de construcción de vivienda. Y fíjese que una vivienda hoy día se puede instalar en 7 días. Solo 7. 7 días. ¿Qué es lo que sucede? Vienen los paneles con las cañerías de agua, con las conexiones eléctricas, con los tableros eléctricos, se instalan en 7 días. Lo que pasa es que realmente yo no puedo creer que en el año ya 2025 sigamos construyendo viviendas ladrillo por ladrillo. Ahora, lo que pasa es que siempre en términos de la tecnología y la arquitectura y la ingeniería ha avanzado muchísimo, eso es bastante claro, pero en lo que tiene que ver con los aspectos burocráticos, y no meto en los permisos, los aspectos burocráticos, eso es lo que demora. Después voy a ir al tema de los suelos, pero en términos burocráticos, ¿cómo se puede agilizar ese punto? Cuando uno ve la reconstrucción rapidísima que se pudo hacer de las viviendas destruidas después del terremoto del 2010, uno se da cuenta que incluso la parte burocrática con buenos funcionarios... Ahora, pero con decretos de emergencia. Con decretos que de habilitan emergencia. de alguna manera Bueno, ir... Pero usted, por ejemplo, Pero esto con es una un decreto de emergencia, emergencia podría haber permanente, reconstruido ¿no? todo lo que es Viña del Mar, ¿no es cierto? Y Quilpué, ¿no es cierto? Y usted también podrá decir, mire, aquí hay una emergencia por tal y tal razón, por razones humanitarias. O sea, la verdad es que yo creo que no se están usando todas las medidas, ni la tecnología, ni las herramientas que tiene el gobierno
como para dar una solución urgente. ¿Y los recursos? Porque no he tocado el tema de los recursos. Y eso Sí. es clave también. Los recursos, naturalmente, estas casas industrializadas de las cuales yo estoy hablando, cuestan más o menos lo mismo que las que se están construyendo hoy día. Ya. Pero muchas veces también, y ahí es clave todo lo que es el trabajo de los terrenos. Yo diría que el mayor cuello de botella que tenemos hoy día ni siquiera son los permisos, son los terrenos. ¿Va a priorizar en ese sentido, perdón, candidata, los terrenos fiscales? Los terrenos fiscales, obviamente. Hay un por ejemplo, catastro que ya su equipo y usted... tenemos un catastro, sabemos, por ejemplo, de terrenos que están hace 8 años trabajándose Cerrillo. Hay otros, ¿no es cierto?, donde han funcionado, por ejemplo, instalaciones militares, que uno perfectamente se las podría comprar o permutar. O sea, hay muchos ¿Es factible, terrenos. por ejemplo, terrenos de las Fuerzas Armadas? Sí, pues, obviamente que se pueden usar terrenos de las Fuerzas Armadas, pero también se pueden usar, por ejemplo, cuando usted construye un metro y le mete cualquier cantidad de dinero fiscal, ¿cómo va a ser lógico que las 2 o 3 cuadras, manzanas, alrededor del metro sigan con casas de 1 o de 2 pisos? ¿Se fija? Sí. Ahí uno debería tener una mayor altura, 4 pisos, 5 pisos. Usted habla de una buena mayor vivienda, densidad. perdón, candidata. En la base programática habla de vivienda digna, por supuesto, pero buena vivienda. ¿Qué es una buena vivienda? ¿Cómo entender una buena vivienda? Una buena vivienda es la que está en un buen barrio. Ya, y por eso usted mencionaba lo del metro, por ejemplo. Sí, un lugar pues. donde hay conectividad. Obvio. Y déjeme Imagínese déjeme para entrar una un tema- mujer, mamá, Sí. perder Sí. todos los días 3 horas en ir y supuesto. volver al trabajo. Por supuesto. Lo que significa Es con su calidad de hijo. vida. Calidad de vida. Y usted mencionaba el metro. Y yo recordaba lo que fue, por ejemplo, el tema del pique de la línea 7 del metro cuando usted era alcaldesa de Providencia. Este ¿El episodio, qué? Perdón? El episodio de las tapitas. Ah, las ¿Se acuerda, no? El Consejo de Monumentos Nacionales. Ya, vamos a eso. Porque yo me pienso en estos terrenos fiscales o terrenos que vayan a ser Perdón, yo creo que le adquiridos. debiéramos explicar. Nos pararon una hora súper importante el Consejo de Monumentos Nacionales porque encontraron tapita de Coca-Cola en el terreno. Que era de Eso- una esas son las cervecería. locuras. ¿Ah? Era de una cervecería. Era una y- cervecería. Ya. Esto lo podemos encontrar cuando hay una emergencia Bueno, es habitacional. que por eso que nosotros creemos que tenemos que cambiar todo el tema de la permisología. O sea, lo que está sucediendo hoy día, no solamente en materia, la cantidad de empleos que podemos mejorar, por ejemplo, si en vez de 10 años en otorgar una concesión marítima para la salmonicultura, nos demoramos 1 año como Ya, es en otros hospitales, países. Dangol, Linares, por Hospitales, lo mismo, el Hospital del Cáncer, que lo tienen parado pero no por puede, jardines. pero no puede convivir el bien común, la planificación urbana rural, la buena vivienda, el buen lugar para vivir con Tiene que el medio, compa- pero con el medio ambiente. Pero obviamente que tiene que compatibilizarse con el medio ambiente. Nosotros, por ejemplo, en Providencia, de lo que más nos preocupamos fue de armar buenos parques, donde los niños podrían jugar, donde la gente joven podría hacer ejercicio, donde los adultos Perfecto. mayores pudieran... O sea, un buen parque, un equipamiento, que haya, por ejemplo, un CESFAM, que haya un colegio. Eso es parte de la buena vida. Si A no ver, puede ser- pero encontrar restos, eventualmente arqueológicos, de patrimonio. Tapita de Coca-Cola para mí no es resto. Pero hay que hacer un estudio de eso. Hay que tener arqueólogos, hay que investigar. Pero- o también pero, perdón, lo que es pero- la fauna del no. lugar. ¿Se justifica de alguna manera? Obviamente pasar? que todo eso se justifica, pero usted no tiene por qué tener una campaña de 2 años. Basta con 6 meses. Segundo, ¿Qué le decían cuando usted iba a hablar sobre ese tema? sí que uno al final no sabe qué es lo que está pasando en la cabeza de esas personas. ¿Quién en Chile podría pensar que tapitas de Coca-Cola de hace 40 años atrás son un monumento nacional? Si usted me habla de una momia, si usted me habla de restos arqueológicos de verdad, de tapitas, o sea, algo de hace 40, 50 años, un sofá de 50 años atrás, ¿es de verdad monumento nacional? ¿En eso estamos pensando? Déjeme seguir, candidata, con O con sea, un yo tema creo que, por relacionado, ejemplo, ahí entiendo. tenemos mucho que aprender de Perú, donde de verdad tienen restos arqueológicos y donde de verdad los cuidan. Financiamiento. Usted presentó este crédito piecero, 25 o 40 años, que estén trabajando, que no tienen acceso a los beneficios sociales, digamos. Y en este sentido, paga el Estado, me imagino, el pie. Obvio. Hasta un 20-25% de los Así es. bancos. Nos cuesta 350 millones de Ya. dólares Está esa medida. está la caja apretada, 400.000 nuevas viviendas.
estas viviendas que pueden ser adquiridas. Así es. ¿Se puede? 350 millones de dólares nos cuesta. ¿Están? Y vamos a ahorrar 2.000. ¿Y de dónde salen esos 350 millones? Por eso estamos ahorrando los 2.000 en obras que no son necesarias. Por ejemplo, en licencias médicas falsas. Ok. Por ejemplo, en compra a precios excesivos. Por ejemplo, de ahí vamos a ahorrar para poder hacer todas estas otras cosas. Ahora, cuando no llego a esto, no tengo esa edad, por ejemplo, ese rango, y tengo que ir a las instituciones financieras, a los bancos, crédito hipotecario, ¿se sentaría con los bancos a arreglar, más que arreglar, solucionar esos temas? Algo que se está haciendo, de hecho, una conversación entre la Asociación de Bancos, Ministerio de Hacienda, para que las tasas no sean tan altas, para que los plazos sean como antaño. Esas medidas siempre se tienen que conversar con todos los que sea necesario conversar para darle más beneficio a la gente. Por ejemplo, uno perfectamente podría pensar en algún... por ejemplo, tanta gente que no tiene cotizaciones, que trabaja, por ejemplo, un Uber y que no tiene acceso a nada. Pero uno podría ver, por ejemplo, con los bancos si tienen un buen récord de pago de otras cosas. Nos quedan 27 segundos y esto es muy importante, hablábamos de suelo. Le hago la pregunta directamente. Impulsar el desalojo, no podría, pero sí impulsar el desalojo con las vías legales de terrenos tomados. ¿Y qué haría con la megatoma de San Antonio? La megatoma de San Antonio es un problema gravísimo porque son 20.000 personas. Ahora, lo que uno se pregunta es quién permitió eso. Porque ha llegado a un nivel el problema que ya es casi imposible solucionarlo. Pero también tengo la impresión que ahí hay mucha gente que tiene una segunda vivienda, que tiene una toma ahí para tener un lugar donde veranear. Por lo tanto, creo que va a haber que entrar a picar y a mirar la situación uno por uno, pero claramente no más tomas de vivienda en ninguna parte. Tiempo, candidato. Muchas gracias, candidato. Más toma de terreno, perdón. Candidato, ¿pero usted desalojaría la toma de San Antonio con 20.000 personas? ¿La desalojaría? Lo primero que hay que mirar es efectivamente si son 20.000 personas que están viviendo ahí. Y sí, en algún momento probablemente va a haber que hacerlo. Y probablemente, a ver, si es segunda vivienda, al tiro. ¿Y para las personas que no es segunda vivienda? Y para las personas que buscar una solución, pero quiero decirle que las soluciones van a venir primero a los que no se han saltado la fila, a los que llevan ya 10 años o 15 años, que no han participado en ninguna toma, que tienen el ahorro. Esos son los primeros que van a recibir. ¿Sí o no? ¿Desaloja San Antonio o no desaloja San Antonio? No sé si que no le puedo contestar en este minuto porque hay mucha información que no tengo. Perfecto. Hay una orden que los tribunales de justicia dijeron que había que cumplir, pero falta la firma. A ver, si no hay una orden judicial, hay que... Efectivamente, ahí también hay. Claro. Pero lo que pasa es que ahí negociaron. Hay orden de desalojo judicial que no se ha materializado. Que no se ha materializado. Bueno, hay que materializarlo. ¿Desalojaría San Antonio? Si la justicia lo ordena, usted obviamente que le obedece a la justicia. Pues. Más todavía cuando usted es poder ejecutivo y hay un poder judicial que le está mandatando algo. O sea, usted no puede no obedecer. Perfecto. Candidata, nos quedan todavía rondas de preguntas, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Candidata, llegó su hora. Estamos de regreso de inmediato. Todo. Falta más todavía. Ya volvemos con Candidato. Llegó tu hora. Con el... Ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial. Kame tiene toda tu información financiera en la palma de tu mano. Y gracias a KAI, su inteligencia artificial, comprenderá mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información la encuentras en kame.cl. Continuamos haciendo Candidata, llegó tu hora. Nos quedan rondas finales de preguntas de nuestros compañeros periodistas, candidata. Preguntas cortas, preguntas breves que quedaron en el tintero. Matías del Río, candidata, llegó tu hora. ¿Habrá miembros del Partido Republicano en su gabinete? ¿Perdón? Si habrá miembros del Partido Republicano en su gabinete. No lo sé, no lo he pensado.
no lo tengo claro, pero nuestra alianza hoy es con amarillos, con demócratas, y obviamente que los partidos, y quiero decirle por qué quiero trabajar con ellos. Pero si llega el gobierno va a tener que llegar con el apoyo de los republicanos también, incluirlos en su alianza. No, voy a llegar con el voto de los chilenos. Ningún partido es dueño de los votos de nadie. Entonces, Y ¿para lo qué que tiene, yo quiero señalar ¿para qué tiene es que amarillos entonces? a mí lo que me interesa es poder tener un equipo, un solo equipo, y eso significa que básicamente personas que piensan distinto y que han tenido diferencia en el pasado puedan fijarse metas para el futuro donde no andemos peleándonos y que no andemos buscando soluciones para los chilenos y los chilenos. Ok, candidato. Soluciones concretas, soluciones no tan politiqueras. Y si algún miembro de algún partido que no está en esta alianza tiene la disposición de comportarse de esa manera, obviamente feliz. Pero hasta ahora no lo han demostrado. Gracias, candidata. Monserrat Álvarez. A ver, candidata, ¿eximiría del pago de las contribuciones a los adultos mayores o al menos una baja sustancial importante de contribuciones? Baja sustancial. Una baja sustancial de las contribuciones a los adultos mayores. Sí. ¿Bajo qué criterio? Bajo criterio básicamente de edad, bajo criterio de ingresos y bajo criterio también de cuánto, de cuánto cuesta la vivienda. O sea, obviamente que una vivienda que es sumamente cara, a mí me parece que debiera seguir pagando contribuciones. Pero hay gente que tiene viviendas muy caras, que los casos que hemos conocido, que vive en Providencia. Una persona que vive en Providencia hace 60 No estoy hablando años. no estoy hablando pero de es que ese hay muchos nivel. casos con una persona que vive en Providencia, en Las Condes, hace 60 años, que su vivienda ha tenido una plusvalía gigante, pero que recibe una pensión de 350.000 pesos. Esa personas plusvalía- muchas veces tienen que vender la casa. Esa plusvalía yo la cobraría recién cuando se venda la casa. O sea, lo que nosotros estamos proponiendo es que se congele el valor de la casa hasta que se venda. Perfecto, candidata. Muchas gracias. ¿Ya? De tal manera que no les pegue de esa manera, lo que usted dice. Que efectivamente no es culpa de ellos que hayan construido un metro. Y eso les significa, ¿no es cierto?, mucho más cara la Candidata, casa. muchas gracias. Ahora nos Candidata, vamos a dar por vuelta acá. para acá, candidata, porque es el momento de escuchar a Carolina Urrejola. Carolina. Sobre los feriados, Evelyn, mantenerlos tal como están, agregarlos a las vacaciones o incluso legislar para alargar ciertos festivos como el 18 de septiembre. Qué buena pregunta, no lo tengo claro. Creo que es algo que conversaría con todas las personas. Hay veces que es bien rico poder poner un alto, por ejemplo, el 18 de septiembre, o poder arrancarse un día cuando los niños están de vacaciones. Pero creo que es algo que vale la pena conversar. Perfecto. Y hay otros que preferirían probablemente vacaciones más largas. No lo tiene decidido. No lo tengo decidido, Perfecto. pero entretenía la pregunta, sí. Muchas gracias, candidata. Carmen Gloria Arroyo. Voy a sus propias palabras. Noviembre del 2024. Comillas. Tengo la impresión de que trataron de tapar el caso, refiriéndose al caso Monsalve. Ah, A casi un año. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Qué Sí. hubiera hecho usted distinto si hubiera sido la presidenta? en ese tipo de casos, en Providencia, nos íbamos inmediatamente a la justicia a denunciar, al tiro. Y la persona era inmediatamente apartada de su cargo. ¿Sigue pensando que no se hizo lo correcto? Sí, absolutamente no se hizo lo correcto. ¿Principalmente en qué? ¿Perdón? ¿Principalmente en qué? Principalmente el viaje al sur. Principalmente haberlo mandado al Congreso a seguir discutiendo proyectos con los congresistas como si nada hubiera pasado. Y principalmente, y eso es lo peor de todo, no haber cuidado como se debía a la víctima. A la víctima. Perfecto, muchas Eso gracias, era lo candidata. Oiga, a mí me quedó una, voy a tomar yo la licencia de una. Usted dijo... Pero tú ya no tienes derecho. Sí, tengo No, derecho. ya no, ya. Usted dijo, y lo dijo, construir viviendas sociales en terrenos fiscales, por ejemplo, del ejército. ¿Dónde? Ah, hay varios, no, pero yo no les voy a decir en este momento cuáles, porque Pero tiene vamos visto, a empezar. o sea, sí, tiene visto obviamente. terrenos del Pero ejército. no necesariamente del ejército, pueden ser de las otras fuerzas Y eso armadas, se pueden ser expropia, de se otras. compra, se recompra. Eso obviamente que uno tiene que comprarlo. Pero terrenos de la Fuerza Armada. Y de otros organismos fiscales, Perfecto, o de otros organismos incluso privados. perfecto. Evelyn Matei, candidata, le queremos dar las gracias No. por haber estado con nosotros, pero Yo quiero, ¿qué es lo que quiere? si me permites,
yo quisiera dar un pequeño mensaje. Tenemos muchos problemas en Chile, sí, pero tenemos muchas oportunidades. Y lo que tenemos que decidir ahora es si vamos a seguir peleándonos entre todos los partidos políticos o si vamos a poder construir un solo equipo para que Chile salga adelante. Los problemas son graves, pero se pueden solucionar. No con buenismo, no con soluciones mágicas, ninguna se va a solucionar de un día para otro, ninguna. Pero sí podemos salir adelante, sí podemos volver a ser un país orgulloso, sí podemos volver a ser un país que progrese. Y sobre todo que progrese con equidad. Equidad no solamente en materia de distintas familias, de distinto origen social, sino también equidad entre las regiones y Santiago, donde Santiago muchas veces se lo lleva todo. Así que confíe, sí se puede, pero eso significa no seguir en la reyerta y en votar en contra porque hubo una palabrita que no le gustó, sino en estar de verdad dispuesto a conversar para poder avanzar, porque los chilenos necesitan volver a creer en nuestro país y en nuestras instituciones y en nuestros políticos. Así que muchas gracias, ha sido muy grato estar Candidata acá. Evelyn Matei, le damos las gracias a nosotros por haber estado en este primer capítulo de Candidata. Llegó su hora. Muchas gracias. Y aparte de despedirle y darle las gracias, nosotros le damos las gracias a ustedes por estar aquí junto a la televisión pública, conociendo los candidatos a dirigir nuestro país. La próxima semana, desde los estudios de Televisión Nacional, hacemos Candidata Llegó tu hora con Janet Jara. Nos vemos entonces. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.